Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 15. Wendy, más despacio. La voz de Carla resonó en las tranquilas calles matutinas de Magnolia, sus pequeñas alas aleteando furiosamente mientras luchaba por seguir el ritmo de su compañera. El pequeño bolso rosa de la Exteed se balanceaba salvajemente de su cuello, la urgencia en su tono era más preocupada que molesta. Delante, Wendy corría a toda velocidad, su cabello azul ondeando tras ella como un cometa, una gran bolsa llena colgada a la espalda. Un pequeño bolso rojo colgaba de su cuello, ignorado en su prisa. No puedo, Carla. El maestro probablemente me está esperando. La respuesta sin aliento de la cazadora de dragones celestiales resonó. Cada paso, cada respiración apresurada, estaba impulsada por la emoción y la ansiedad de ir a su primera misión de clase S desde que regresó al gremio. Carla, aleteando con más fuerza para acortar la distancia, resopló. No serás de mucha ayuda si te tropiezas y te lastimas antes de que lleguemos. Sus palabras sonaron más a regaño, aunque la preocupación en su voz delataba su irritación. Pero su amiga apenas lo registró, con la mirada fija en el imponente salón del gremio que se alzaba ante ella. Justo cuando Carla se preparaba para expresar su preocupación de nuevo, el pie de Wendy se enganchó en un adoquín irregular oculto bajo la multitud bulliciosa. ¡Wendy!, gritó Carla, batiendo las alas furiosamente mientras se lanzaba hacia adelante. Los brazos de Wendy se agitaron, y el tiempo pareció ralentizarse mientras se preparaba para la inevitable caída. Pero nunca llegó. Una mano firme sujetó la parte trasera de su bolso demasiado grande, estabilizándola antes de que pudiera tocar el suelo. Oye, tranquila, ¿por qué tanta prisa? La voz familiar tenía un tono juguetón, mezclado con diversión sobresaltada. Wendy estiró el cuello hacia arriba, con el corazón aún acelerado. Detrás de ella, con una cálida sonrisa en el rostro y una mano casualmente en el bolsillo, no era otro que Naruto Uzumaki, su maestro de gremio. Parecía haber aparecido de la nada, con la mano libre sujetando fácilmente la parte trasera de su bolso, con una expresión burlona pero amable. Carla, ahora flotando junto a Wendy, parpadeó sorprendida antes de soltar un suspiro de alivio. Maestro Naruto, murmuró, con un tono que mezclaba respeto a regañadientes y gratitud. Wendy se giró completamente hacia Naruto, con las mejillas ardiendo de un rosa brillante. Maestro. Tartamudeó, inclinando ligeramente la cabeza avergonzada. Lo siento mucho. No lo vi, gracias. El rubio se rió entre dientes, soltando el bolso. No hay problema, Wendy. Pero empezar tu primera misión de clase S con un golpe en la cara no da la mejor impresión, ¿sabes? El rubor de la chica se intensificó mientras miraba hacia abajo, a sus pies. No quería llegar tarde, murmuró, agarrando con ansiedad las correas de su bolso. Naruto se agachó un poco, encontrándose con su mirada con una sonrisa suave y tranquilizadora. Oye, no te preocupes, no llegas tarde. Todavía tenemos mucho tiempo. Antes de que Wendy pudiera responder, Carla aterrizó a su lado, todavía algo nerviosa por la frenética persecución. Infló el pecho, sus pequeñas alas aleteando indignadas. Llevo diciéndoselo los últimos 10 minutos. No había ninguna necesidad de una carrera tan imprudente. La reprendió, aunque la dureza de su voz se había suavizado. La cazadora de dragones del cielo se movió incómodamente bajo la mirada escrutadora de su compañera, su entusiasmo anterior apagado por la vergüenza. Simplemente no quería hacerte esperar, Naruto rió suavemente, despeinando el cabello de Wendy, lo que la hizo sonrojar aún más. No te preocupes, no me hiciste esperar. Al contrario, llegaste justo a tiempo. La Exteed se cruzó de brazos, con la nariz ligeramente levantada. Aún así, necesitas ser más cuidadosa. Salir corriendo así fue completamente innecesario. El maestro del gremio sonrió ante la naturaleza siempre protectora de Carla, luego miró el pequeño bolso rosa que colgaba de su cuello. Así que Carla, ¿planeas unirte a nosotros, Su sonrisa se ensanchó burlonamente. Carla se irritó ante el comentario, moviendo la cola con irritación. Por supuesto que voy.
No voy a dejar que Wendy vaya sola a una misión peligrosa. ¿Hay algún problema con eso? Naruto levantó las manos en señal de falsa rendición, con la sonrisa aún en su lugar. Ningún problema en absoluto. Solo me aseguraba de que el equipo estuviera listo. El exteeta sintió satisfecho, mientras Wendy exhalaba suavemente, agradecida de que la tensión por fin comenzara a disminuir. Sin embargo, ese alivio duró poco, pues la mirada de Naruto se posó en la enorme bolsa que llevaba colgada a la espalda. Frunció ligeramente el ceño. Wendy, ¿qué pasa con esa mochila tan grande? Creí haberte dicho que llevaras poco equipaje, solo lo esencial para una semana, preguntó, señalando la mochila abultada. El rostro de Wendy se puso rojo de nuevo y jugueteó nerviosamente con la correa. Lo sé. Tartamudeó con voz baja. Pero nunca he estado en una misión de una semana, así que no estaba segura de qué llevar. Naruto miró fijamente la enorme mochila durante un largo rato, luego soltó una risita suave y extendió la mano. Toma, déjame llevarte esa mochila un segundo. Wendy parpadeó confundida, apretando las correas con más fuerza. De acuerdo, maestro. Se quitó la mochila de los hombros con vacilación, aunque no entendía muy bien por qué Naruto la necesitaría. Naruto se echó la pesada bolsa al hombro con naturalidad, como si no pesara nada, y se subió la manga izquierda de la camisa. Su mano derecha vendada se movió para tocar un pequeño e intrincado tatuaje grabado en su antebrazo. Con una sutil oleada de chakra, un pergamino se materializó de repente en su mano. Tanto Wendy como Carla jadearon suavemente, con los ojos muy abiertos al reconocerlo. Es como, durante la prueba de las campanas. Exclamó Wendy, con la voz llena de asombro al recordar haber visto al rubio invocar un kunai así. Naruto sonrió, con los ojos brillantes de diversión. ¿Lo viste, Le guiñó un ojo a la chica asombrada mientras desenrollaba el pergamino y luego lo colocaba cuidadosamente en el suelo empedrado debajo de ellos. Maestro, ¿es magia de reequipamiento, como la de Erza? Preguntó Carla, con curiosidad en la voz mientras ella y Wendy se inclinaban hacia adelante para verlo mejor. Naruto soltó una risita, negando levemente con la cabeza ante la curiosidad de ambas. Algo así, respondió con un tono juguetón. Aunque es un poco diferente de la magia de Erza. Dicho esto, colocó la gran bolsa azul encima del pergamino, moviendo su mano con destreza sobre el pergamino mientras canalizaba una pequeña ráfaga de chakra en él. En un instante, la bolsa desapareció en una nube de humo blanco, sin dejar nada más que el pergamino. Wendy y Carla se quedaron boquiabiertas al unísono, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué? Tartamudeó Wendy, con la mirada oscilando entre el espacio vacío donde había estado su bolsa y la expresión tranquila de Naruto. Carla se acercó flotando, moviendo la cola con sorpresa. ¿Se ha ido? Naruto sonrió al ver sus reacciones de asombro. No se ha ido, solo está sellado por ahora, dijo, enrollando el pergamino y guardándolo en su manga. Estará esperándote cuando lo necesites. No hay necesidad de cargar con todo ese peso. La niña lo miró fijamente, su asombro dando paso lentamente al alivio. Eso es increíble, maestro. Gracias. Naruto se encogió de hombros, pareciendo algo avergonzado por su gratitud. No hay problema, Wendy. Es algo que aprendí hace un tiempo. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Ahora, llevas poco equipaje, tal como te pedí. Carla, aún atónita, finalmente logró salir de su sorpresa. Eso, es impresionante y conveniente, lo admito. Pero podrías habérselo dicho antes de que empacara todo, añadió con un ligero resoplido, aunque su tono era mucho más burlón que crítico. Naruto rió, rascándose la nuca. Buen punto. Lo tendré en cuenta la próxima vez. Miró a Wendy, que ahora se erguía un poco más, su nerviosismo anterior reemplazado por una tranquila confianza. ¿Lista para irnos? Preguntó. La chica asintió con entusiasmo. Sí, maestro. Naruto sonrió cálidamente. Muy bien, entonces, vamos. Pero justo cuando empezaron a moverse, se detuvo, frotándose la nuca como si de repente hubiera recordado algo importante. En realidad, antes de irnos, tenemos que pasar por algún sitio primero. Wendy y Carla se detuvieron, con la curiosidad a flor de piel. La primera inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos azules muy abiertos por la confusión. ¿Dónde, maestro? Mostró una sonrisa juguetona, de esas que siempre parecían indicar que tenía algo entre manos. Tenemos que ver cómo están Yukino-chan y los demás en la playa.
Le prometí a Mirahane que echaría un vistazo a su entrenamiento antes de irnos. Los ojos de Wendy brillaron de emoción. ¿La playa? ¿Natsu y los demás también están entrenando allí? Intentó controlar su emoción, pero no pudo evitar el ligero brinco en sus pasos. El rubio asintió. Sí, están todos allí. Pensamos que podríamos pasar a ver si se están pasando de la raya. Ya sabes cómo son, dijo, riendo un poco ante su entusiasmo. Carla, siempre tan práctica, resopló. Conociendo a Natsu y Gray, probablemente ya hayan destrozado la playa. No me sorprendería que estuviera irreconocible. Wendy se rió entre dientes ante el comentario de Carla, imaginando el caos que a menudo se producía cuando Natsu y Gray entrenaban juntos. Bueno, no son tan malos, Carla. Estoy segura de que se están comportando, probablemente. Naruto, que había estado caminando junto a ellos, sintió una gota de sudor al pensarlo. La imagen de una playa medio destruida pasó fugazmente por su mente, con cráteres y palmeras destrozadas. Más les vale que no, murmuró entre dientes, temiendo ya los posibles costes de reparación. El ayuntamiento apenas estaba empezando a aceptar de nuevo a Fairy Tail, y lo último que necesitaba era una factura enorme por la restauración de la playa. Salto de línea, 20 minutos después, Playa Magnolia, era increíble. Lucky se quedó paralizada, con sus grandes ojos marrones fijos, la boca ligeramente entreabierta, intentando asimilar el caos que se desarrollaba ante ella. A su lado, Appy reflejaba su expresión, con sus patitas azules apoyadas en el borde de una colorida manta de playa. Llevaba un bañador amarillo brillante y su habitual despreocupación había sido reemplazada por una expresión de estupefacción e incredulidad. No puedo creer lo que estoy viendo, murmuró Lucky, ajustándose distraídamente la tira de su bikini rosa mientras su mirada permanecía fija en la playa convertida en campo de batalla. Lo que se suponía que iba a ser un día divertido, una sesión de entrenamiento, bajo el sol se había convertido en una locura total. Sí, la voz de Appy era baja, reflejando el asombro en su rostro. Les están dando una paliza. La escena ante ellos superaba cualquier cosa que Lucky hubiera esperado. Un combate de entrenamiento que había salido terriblemente mal. Lo que se suponía que iba a ser una sesión de entrenamiento amistosa entre sus amigos se había convertido en una paliza unilateral. Natsu, Gray, Elfman e incluso Erza, la mismísima Titania, estaban siendo completamente superados. Y no por sus oponentes habituales, sino por miembros del gremio que siempre habían sido considerados, más débiles. Puño de hierro del dragón de fuego. El rugido familiar de Natsu resonó por la playa, su puño encendiéndose en llamas mientras cargaba hacia adelante, su confianza habitual ardiendo tan caliente como las llamas mismas. Al menos, lo fue hasta que una masa de arena giratoria le arrancó las piernas de debajo de él, provocando que se estrellara de cara contra el suelo de forma espectacular. Otra vez no. El grito ahogado de frustración de Natsu provino de la arena, y con un movimiento de muñeca de Max, el cazador de dragones de fuego fue izado boca abajo por los tentáculos arenosos. Su rostro pasó rápidamente de su tez ardiente habitual a un tono verde nauseabundo mientras giraba como ropa en un tendedero. Max, de pie cerca con sus pantalones cortos de playa verde oscuro, apenas sudaba mientras hacía girar su dedo, controlando la arena con facilidad. Ya lo he dicho antes, Natsu, y lo diré de nuevo. 7 años fue mucho tiempo. No nos quedamos sentados sin hacer nada, ¿sabes? Las extremidades de Natsu se agitaban inútilmente, y Lucky hizo una mueca, frotándose las sienes. ¿Deberíamos ayudarlo?, preguntó, medio preocupada pero también medio esperando que alguien más interviniera primero. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. No, dijo Appy, agitando la pata con desdén. Probablemente esté bien. Tal vez. Lucky le lanzó una mirada al Ted. Probablemente no era precisamente tranquilizador. A pocos metros de distancia, el mago de hielo residente del gremio no estaba mucho mejor. Su figura normalmente serena y sin camisa estaba empapada en sudor mientras luchaba por asestar siquiera un solo golpe a Jet, quien se movía alrededor del mago de hielo a velocidades vertiginosas. Maldita sea, quédate quieto. Gruñó Gray, jadeando pesadamente mientras lanzaba un fragmento de hielo en dirección a Jet, solo para fallar espectacularmente cuando el velocista lo esquivó sin esfuerzo. Jet frenó en seco lo justo para sonreírle a su frustrado oponente. Sus pantalones cortos naranjas y sus ridículas gafas lo hacían parecer más un turista demasiado entusiasta que un combatiente. Vamos, Gray.
No me voy a quedar quieto solo para ponértelo más fácil. ¿Qué clase de entrenamiento sería ese? La única respuesta de Guy fue un gruñido bajo mientras Jed reanudaba su rápido ataque, entrando y saliendo como un mosquito con cafeína. Lucky no pudo evitar sentir un poco de lástima por Gray, pero sus intentos de atrapar a Jet en el aire le recordaban a alguien intentando atrapar una mosca con palillos chinos. Imposible. Mientras tanto, Elfman, el pobre y decidido Elfman, había estado rugiendo sobre luchar como un hombre durante los últimos 10 minutos, solo para ser continuamente derribado por la magia vegetal de Droy. Su abultado brazo bestia era poderoso, claro, pero ¿de qué servía toda esa fuerza si ni siquiera podía acercarse a su objetivo? Las enredaderas seguían brotando de la arena, enredándose alrededor de sus pies y haciéndolo caer de bruces en la arena con un fuerte golpe. «Pelea conmigo cara a cara, cobarde», rugió Elfman, levantándose por enésima vez, con el cuerpo ahora cubierto de arena y frustración. Droy, de pie a unos metros de distancia con una sonrisa de suficiencia, se cruzó de brazos y negó con la cabeza. «No todas las peleas son una trifulca, Elfman. A veces tienes que pensar un poco». Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo conjunto de enredaderas que se enroscaron alrededor de los tobillos de Elfman y lo hicieron estrellarse de cara contra la arena una vez más. Pero quizás la visión más impactante para Lucky y Happy fue Erza. La poderosa y temible Titania estaba siendo igualada. No, estaba luchando. Erza, con un bikini carmesí que combinaba con su cabello rojizo, estaba enfrascada en un feroz duelo con Yukino, esta última vestida con un elegante bikini blanco. El choque de sus armas de madera fue rápido y brutal, el crujido de la madera contra la madera resonó en la playa. Titania gruñó al bloquear un feroz golpe descendente del bastón Bo de Yukino, su espada de madera tensándose bajo la presión. Giró rápidamente, contraatacando con un tajo veloz dirigido al torso de su oponente. Pero Yukino, con la gracia de una bailarina, retrocedió justo a tiempo, su bastón girando en sus manos con fluida precisión. Impresionante, admitió Erza, con la respiración entrecortada. El sudor le goteaba de la frente, pero sus ojos permanecían afilados, decididos. Se lanzó hacia adelante una vez más, apuntando un golpe descendente. Yukino se movió con calma y confianza, girando su bastón para desviar el golpe, cuyo impacto envió vibraciones por el brazo de Erza. «No me extraña que seas una maga de clase S, Yukino», dijo Erza, con la voz cargada de admiración y la tensión de la batalla. Bloqueó un rápido contraataque, con los ojos brillantes. «No sabía que eras tan hábil con un bastón Bo». Yukino esbozó una sonrisa discreta, aunque su mirada permanecía fija. «El maestro insistió en que dejáramos de depender únicamente de nuestra magia», explicó, esquivando el siguiente golpe de Erza y girando con fluidez su bastón para atrapar el arma de la pelirroja en pleno ataque. «Así que nos entrenó para fortalecer nuestras otras habilidades de combate, y parece que está dando resultado». Con un movimiento rápido, golpeó levemente a Erza en el hombro, provocando que la pelirroja hiciera una mueca de dolor. Erza sonrió a pesar del dolor, impresionada por la compostura de la maga más joven. «Es refrescante ver a otra maga de clase S capaz en el gremio», dijo, con un tono que contenía un toque de orgullo mientras ajustaba su postura, decidiendo ponerse un poco más seria. «Mantiene las cosas interesantes». Mientras tanto, Lucky se quedó paralizada al margen, con los ojos muy abiertos. «¿No es una maga celestial?», murmuró, todavía luchando por reconciliar a la tranquila y dulce Yukino que conocía con la feroz guerrera que ahora igualaba a Erza golpe por golpe, sin siquiera usar ninguno de sus espíritus. Happy, siempre el instigador, sonrió con picardía. «Lucky», ronroneó, «creo que necesitas empezar a entrenar más. Yukino te está haciendo parecer, bueno, débil». Se estiró perezosamente, sus alas aleteando mientras se acomodaba de nuevo en su manta. El rostro de la rubia se puso de un carmesí intenso, su expresión una mezcla de frustración y vergüenza. «Lo sé, gato estúpido», siseó, apretando los puños. «Pero es de clase S. Se supone que es más fuerte que yo». Happy alzó una ceja, una sonrisa burlona en sus labios. «Así que, ¿estás celosa?». Lucky se enfureció. «No estoy celosa», espetó, con la voz un poco alta mientras miraba fijamente al gato. «Claro», dijo el travieso Exteed con voz arrastrada, reclinándose con una mirada de suficiencia. «Sigue diciéndotelo». La chica dejó escapar un suspiro de exasperación, su mirada volviendo al duelo. Se mordió el labio mientras Yukino desviaba otro de los poderosos golpes de Erza, con movimientos suaves y precisos.
A pesar de sí misma, Lucky sintió una pequeña punzada de envidia. Vale, quizá un poco celosa, admitió en voz baja. La risita de Abby fue su única respuesta mientras volvían a concentrarse en el duelo en curso. Los implacables golpes de Erza chocaron con la elegante defensa de Yukino. Ambas magas estaban completamente absortas en su combate. La rubia gimió, dejándose caer de nuevo sobre la manta. Realmente necesito mejorar, murmuró, casi para sí misma. Sí, intervino Abby, con su habitual tono servicial. O nunca me alcanzarás. No me ayudas. Gruñó Lucky, fulminando con la mirada al felino engreído. Mientras tanto, de vuelta en la zona de entrenamiento, Natsu gruñó frustrado, agarrándose el estómago mientras Max lo zarandeaba como una bandera en un día ventoso con su arena arremolinada. Su temperamento ardiente se había reducido a una náusea mareante, y con cada giro, su determinación de liberarse solo se intensificaba. Ark, ¿te las vas a pagar, Max? Rugió el cazador de dragones de fuego, con una voz que sonaba más como la de un juguete chillón que como la del temible cazador de dragones que solía ser. Con pura determinación, Natsu intentó reunir la fuerza para entrar en su modo Dragón Slayer de fuego relámpago, apretando los dientes mientras chispas de electricidad crepitaban a lo largo de sus puños llameantes. Su aura ígnea se encendió, incendiando el aire a su alrededor en una deslumbrante demostración de poder. Pero Max, al notar el repentino estallido de energía de Natsu, se adaptó rápidamente. Sus ojos se abrieron por un momento, pero una sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. Esta vez no, Natsu. Dijo, extendiendo la mano con un gesto teatral. Con un movimiento de muñeca, los tentáculos arenosos apretaron su agarre e hicieron girar el dragón Slayer aún más rápido. Los ojos de Natsu se desorbitaron mientras su mundo se convertía en un borrón de cielo azul, arena y su cuerpo girando rápidamente. Espera. No. Así no. Antes de que pudiera terminar la frase, la arena de Max lo lanzó con fuerza al océano, con tal fuerza que un chorro de agua se elevó por los aires. El grito de sorpresa de Natsu resonó en la playa mientras se precipitaba al mar, agitando los brazos salvajemente. Cayó al agua con un espectacular chapoteo, desapareciendo bajo las olas. Desde su lugar en la playa, Lucky y Abby hicieron una mueca de dolor al unísono. Eso pareció doler, murmuró Lucky, observando cómo el agua se calmaba, esperando a que Natsu volviera a la superficie. Sí, añadió Abby con una sonrisa, moviendo su pequeña cola con diversión. Le daría un 9 de 10 por el estilo. Max se está volviendo bastante bueno en esto. Un segundo después, la cabeza de Natsu salió del agua, con su cabello rosa pegado a la frente y los ojos girando en un mareo caricaturesco. Voy a vomitar, gimió, con sus extremidades colgando inútilmente mientras las olas lo empujaban suavemente de vuelta a la orilla. Lucky, negando con la cabeza ante la lastimera visión de su amigo empapado y derrotado, volvió la mirada al caos que se desarrollaba más abajo en la playa. Gray, que seguía intentando sin éxito alcanzar a Jet, había recurrido a lanzar una serie de trampas de hielo por la arena, pero Jet era simplemente demasiado rápido. En ese momento, el velocista prácticamente estaba trotando en círculos alrededor del exhausto mago de hielo. ¿Cómo va ese entrenamiento, Gray? Gritó Jet con descaro, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para mostrar una amplia sonrisa antes de salir disparado a la velocidad del sonido. Gray, con el rostro enrojecido por la ira, parecía a punto de estallar. Te juro que si pudiera golpearte una sola vez. Jet frenó en seco lo suficiente como para tocarse la barbilla. No sé, Gray, si me golpearas, probablemente sería por lástima a estas alturas porque tú. Gruñó Gray, finalmente rindiéndose en su intento de golpear a Jet y simplemente desplomándose sobre la arena, respirando con dificultad. Odio esto como si estuviera previsto. Elfman volvió a estar tendido boca abajo en la arena, con enredaderas fuertemente enroscadas alrededor de sus extremidades, cortesía de Groy, que tenía los brazos cruzados y observaba la lucha de Elfman con una sonrisa tranquila. Pelea conmigo como un hombre. Bramó Elfman, aunque el efecto se perdió un poco cuando una gran enredadera le dio otro tirón, haciéndolo caer de bruces en la arena de nuevo. Troy suspiró teatralmente. Tienes fuerza, Elfman, pero ¿de qué sirve la fuerza sin estrategia? Elfman gruñó en la arena, su voz amortiguada sonando como la de un oso gruñón. Te mostraré estrategia cuando salga de aquí. Comenzó a flexionar los brazos, los músculos se hincharon mientras intentaba romper las enredaderas, solo para enredarse de nuevo inmediatamente. Mientras tanto, Lucky apenas podía creer lo que veía.
Erza, la legendaria Titania, seguía estando a la par con Yukino. El bastón de madera chocaba contra la espada de madera, y las dos guerreras se movían tan rápido que sus armas se difuminaban. Con cada golpe y parada, los movimientos tranquilos y medidos de Yukino mantenían a Erza alerta. Era una batalla de pura habilidad, desprovista de magia, y las dos mujeres parecían disfrutar cada segundo. Pero Lucky no pudo evitar sentirse un poco incómoda mientras observaba a Yukino. Una maga celestial, pensó por centésima vez, que también es tan buena en el combate cuerpo a cuerpo y con armas. Erza realmente está dando todo de sí, murmuró en voz alta, mitad para sí misma, mitad para Aki. El exteed asintió, observando atentamente. Sí, pero parece que Yukino podría tener la ventaja. Miró a Lucky, con una sonrisa traviesa una vez más. ¿Ves? Tal vez deberías pedirle a Yukino que te dé algunos consejos. La chica rubia gimió, dejándose caer de nuevo sobre la manta. No me lo recuerdes. Mientras la batalla continuaba, un Natsu empapado y tambaleándose finalmente se arrastró de vuelta a la playa, murmurando entre dientes. Max, estás muerto. Sin embargo, antes de que el frustrado pelirrosa pudiera actuar en su venganza, una voz familiar y traviesa resonó por la playa. Bueno, parece que se lo están pasando bastante bien, ¿eh? La sesión de entrenamiento se detuvo momentáneamente, todas las cabezas se volvieron hacia el sonido. Lucky y Appy, todavía en shock por la cómica zambullida de Natsu en el océano, intercambiaron miradas antes de que sus ojos se posaran en la fuente de la voz maestro. Exclamó Yukino, y su sorpresa se transformó en alegría. Allí, acercándose a ellos con una sonrisa despreocupada, estaba Naruto, flanqueado por Wendy y Carla. La presencia del trío animó el ambiente. El rubio llevaba varias bolsas que crujían con la promesa de bocadillos, mientras Wendy observaba la escena con una mezcla de emoción y sorpresa. Carla trotaba a su lado, con los ojos entrecerrados, vigilando atentamente la escena caótica. Naruto observó la playa con la mirada, sintiendo un gran alivio al comprobar que no se había convertido en un campo de batalla, como había temido inicialmente. Cuando supe que iban a entrenar a la playa, pensé que se la pasarían holgazaneando en vez de entrenar de verdad, bromeó con un brillo travieso en los ojos. Al oír esto, el equipo Natsu compartió risitas incómodas, la tensión de sus batallas anteriores disolviéndose momentáneamente. Max y los demás intercambiaron miradas furtivas, un entendimiento colectivo pasando entre ellos antes de que el mago de arena interviniera. Bueno, puede que hayamos evitado que hicieran precisamente eso. Oye. Gruñó Natsu, con un toque de indignación en la voz. Se enderezó, intentando recuperar la compostura, pero sus esfuerzos se vieron socavados por el agua que aún goteaba de su cabello. Solo estábamos, tanteando el terreno. ¿Verdad, chicos? Sin embargo, nadie respondió. La mayoría de sus compañeros estaban exhaustos por el breve combate, esparcidos por la arena con distintos grados de fatiga. La mirada de Naruto pasó de Max al resto del equipo Natsu, su expresión se tensó ligeramente al observar su atuendo playero. Con razón están en bikini y pantalones cortos de playa, dijo, arqueando una ceja ante la falta de combinación de los atuendos. ¿No pensaron en empacar algo de ropa de entrenamiento? Lucky se sonrojó, sorprendida por la mirada de Naruto, y se sacudió la arena del hombro, dándose cuenta de repente de su aspecto. Pensamos en mezclar un poco de diversión con el entrenamiento. Se defendió con voz ligeramente avergonzada. Sí, claro. Totalmente. Diversión con el entrenamiento. La voz de Natsu era un poco aguda, e intentó levantar el pulgar, pero solo consiguió un gesto a medias. Naruto se rió entre dientes al ver sus payasadas, negando con la cabeza mientras se acercaba, con los brazos cruzados con naturalidad. Bueno, parece que todos habéis estado ocupados, dijo, posando la mirada en Gray, que yacía extendido en la arena, jadeando pesadamente, y en Elfman, enredado en enredaderas, murmurando frustraciones entre los granos. ¿Entrenando duro o apenas entrenando? Bromeó Naruto, provocando otra ronda de risas del grupo a costa del equipo Natsu. Erza, de pie un poco apartada de los demás, aún sosteniendo su espada de madera, sintió que sus mejillas se sonrojaban al observar la precaria condición de sus compañeros de equipo. Me alegro de que estés aquí, maestro Naruto, dijo con tono sincero. Con tu ayuda en nuestro entrenamiento, creo que estaremos más que preparados para los próximos grandes juegos mágicos. El rubio se rascó la mejilla con torpeza, y las bolsas que sostenía temblaron ligeramente al hacerlo. Lo aprecio, Erza, pero tengo que ir a una importante misión de clase S que podría durar una semana o más.
Tendrán que entrenar sin mí hasta que regrese. La decepción cruzó fugazmente el rostro de la pelirroja, pero rápidamente la ocultó con determinación. Ya veo. Entonces no hay nada que hacer. Asintió, su expresión se estabilizó. Solo regresa lo antes posible. Parece que tenemos bastante entrenamiento que hacer para alcanzar a los demás. Observó las consecuencias de su breve sesión de entrenamiento con Yukino y los demás, reconociendo la brecha de fuerza creada entre ellos durante los últimos 7 años. Naruto sonrió levemente, notando su determinación. No te preocupes, intentaré terminar la misión lo antes posible y regresar para ponerlos en forma de hoy. Se acercó pesadamente a su maestro después de finalmente liberar a Elfman de las enredaderas, con el ceño fruncido, pensativo. Miró a las dos chicas, Wendy y Carla, que estaban cerca, y preguntó. Entonces, maestro, ¿también se lleva a Wendy y Carla? Sí. La rubia sonrió, y las mejillas de Wendy se sonrojaron de un rosa brillante, convirtiéndose de repente en el centro de atención de los miembros de su gremio. Se movió un poco nerviosa, su timidez evidente mientras sus amigos la miraban con curiosidad. Los ojos de Erza brillaron de emoción, un raro destello de alegría iluminando su semblante generalmente estoico. «Eso es increíble, Wendy», exclamó, dando un paso al frente junto con los demás mientras animaban a la tímida cazadora de dragones del cielo. Natsu, todavía goteando por su percance anterior, se acercó con un gruñido juguetón. «No puedo creer que vayas a una misión oficial de clase S antes que yo». Le dedicó una sonrisa a Wendy, sus celos derritiéndose en una camaradería de apoyo. «Pero bueno, buena suerte. Muéstrales lo que puede hacer un cazador de dragones». El rostro de Wendy se puso aún más rojo y asintió con entusiasmo, su timidez momentáneamente eclipsada por el orgullo que le inundaba el pecho. «Gracias, Natsu», respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. Abi, posado en el hombro de Luke, añadió su propio ánimo. «Lo harás genial, Wendy». «Sí», intervino Luke, con su brillante sonrisa contagiosa. El ambiente a su alrededor vibraba de positividad, e incluso los cansados miembros del equipo Natsu se animaron con la noticia. Erza se acercó a Naruto, su expresión cambiando a una de seriedad. «Las misiones de clase S pueden ser muy peligrosas, maestro», dijo con voz firme. «Así que, por favor, asegúrese de cuidar bien de Wendy y Carla». Dicho esto, hizo una profunda reverencia, un gesto de respeto y preocupación. Naruto sudó frío, sorprendido por su sinceridad. Se rascó la nuca con timidez. «No te preocupes, Erza. Me aseguraré de que no les pase nada», le aseguró, intentando transmitir calma. «Wendy es una luchadora formidable, y Carla no la perderá de vista. Estaremos bien». Justo entonces, la nariz de Apis movió y revoloteó desde el hombro de Lucky hasta flotar cerca de Naruto. «Oye, maestro. ¿Qué hay en esas bolsas?» Los ojos del pequeño gato azul brillaron con curiosidad, y el resto del equipo Natsu se inclinó, intrigado. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al darse cuenta, recordando de repente. «Oh. Me había olvidado por completo de eso». Se rió entre dientes mientras colocaba las bolsas en la arena con un golpe sordo. «Wendy y yo decidimos pasar por un restaurante y traerles a todos un delicioso almuerzo, ya que ustedes estuvieron entrenando muy duro». Al mencionar la comida, sus ojos se abrieron de par en par y se les hizo agua a la boca de placer al ver numerosos recipientes llenos de platos de aspecto delicioso. El aroma flotaba en el aire, haciendo que todo su cansancio del combate anterior se disipara en un instante. Gray y Elfman rodearon rápidamente a Wendy y Naruto, junto con los demás, olvidando su agotamiento mientras observaban con entusiasmo el botín que tenían delante de él, y dejó escapar un profundo suspiro de alivio. «Hombre, me alegro mucho de que nos hayas traído el almuerzo, Naruto», dijo, frotándose el estómago. «Me moría de hambre. Tuve que saltarme el desayuno porque Natsu y Gray prácticamente me sacaron de la cama a arrastros esta mañana». Como si fuera una señal, el estómago de Droy gruñó fuertemente, provocando risitas en el grupo. Max le dio una palmada en el hombro a Droy con simpatía, asintiendo con comprensión. «Lo mismo digo, amigo. Yo también me salté el desayuno». Le dedicó a Droy una sonrisa tranquilizadora. «Supongo que ambos tenemos suerte de que Naruto y Wendy vinieran al rescate». La nariz de Apis movió aún más, sus ojos se entrecerraron con concentración mientras se acercaba a las bolsas de Naruto. «Espera. ¿Hay pescado?», preguntó, con los ojos muy abiertos por la esperanza. Wendy soltó una risita al ver su expresión de entusiasmo. «Claro que sí, Apis.
Aquí tienes, dijo, entregándole una generosa porción de pescado cuidadosamente envuelta en un recipiente. Los ojos del pequeño Exteed azul brillaron de alegría mientras tomaba el plato con entusiasmo, haciendo que todos a su alrededor sonrieran ante su emoción infantil. Carla, de pie junto a Wendy, resopló suavemente ante la alegría desmesurada de Abby. Honestamente, qué inmaduro, murmuró, cruzando los brazos y negando con la cabeza en señal de desaprobación. Pero a pesar de sus palabras, había un cariño en su tono que pasó desapercibido para todos, especialmente para Abby, que estaba demasiado absorto en su pescado como para oírla. Mientras tanto, Natsu, ya salivando al ver la comida, acercó su rostro lentamente, con la boca casi goteando sobre los recipientes. Huele increíble. Babeó, con la nariz casi tocando la comida. Natsu. Gritó Lucky, agarrándolo del pelo y tirando de su cabeza hacia atrás antes de que pudiera arruinar la comida. No babee sobre la comida. ¡Ay, ay, ay! Lo estaba oliendo. Se quejó el hambriento matadragones, frotándose el cuero cabelludo mientras retrocedía, pero la visión del festín aún le hacía sonreír con anticipación. Yukino, mirando un bizcocho en particular entre los recipientes, preguntó con deleite. ¿Son de...? Naruto asintió, dedicándole al mago celestial una sonrisa cómplice. Sí, efectivamente son del restaurante Raftel. Luego tomó el bizcocho. Este es solo para ti, Yukino-chan. Le guiñó un ojo, entregándole el pastel, lo que hizo que sus ojos brillaran de emoción. Gracias, maestro. Exclamó radiante, sus preocupaciones anteriores desvaneciéndose mientras acunaba el dulce. Jet, observando los diversos platos con una sonrisa, comentó. Esos 4 son bastante raros, pero sí saben cocinar comida deliciosa. Esto provocó una risita de Max y Groy al recordar las rarezas de Ruffy y sus amigos. Sí, raros pero increíbles. Añadió Max, frotándose el estómago con anticipación. Mientras todos se agolpaban a su alrededor, Naruto no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. Muy bien, todos, a comer. Los vítores del grupo resonaron al unísono. Gracias, maestro. Gracias, Wendy. Mientras tomaban sus platos y se preparaban con entusiasmo para empezar a comer. Naruto, con una sonrisa de oreja a oreja, extendió una gran manta de playa sobre la arena para que todos pudieran sentarse cómodamente. Gray, que ya había comido la mitad de un plato de carne a la parrilla, se giró hacia el rubio con la boca aún llena, murmurando entre bocados. ¿Te he dicho alguna vez que eres un buen maestro? Levantó el pulgar, con el rostro lleno de genuino aprecio, incluso mientras trozos de comida se le caían de la boca. Natsu, igualmente lleno de comida, estaba mordisqueando una enorme pata de pollo como si fuera su última comida. Puede que seas un idiota, logró decir entre tragos, asintiendo con entusiasmo a las palabras de Gray, pero apruebo que seas nuestro maestro del gremio. Su voz era apagada y apenas se le entendía. El ojo de Naruto se contrajo con incredulidad mientras decía con cara de póker. No tienes que adularme, ¿sabes? Solo porque les invité a almorzar. Cruzó los brazos y suspiró dramáticamente. Cállense y coman. Los chicos, imperturbables ante el sarcasmo de Naruto, continuaron devorando su comida como si no hubieran comido en días. Natsu, Gray, Jet, Troy, Max y Elfman no mostraron ningún autocontrol, y sus platos se rellenaban constantemente. Elfman, golpeándose el pecho después de tragar un bocado, exclamó. Esta es una comida muy varonil. Jet y Groy asintieron con la cabeza, casi dándose codazos mientras intentaban servirse más. Max estaba demasiado ocupado tratando de meterse más arroz frito en la boca como para decir algo coherente, pero sus gemidos de satisfacción lo decían todo. Su falta de modales en la mesa era digna de admirar, con trozos de comida volando por todas partes mientras devoraban el festín con entusiasmo. Por otro lado, las chicas eran mucho más refinadas en su enfoque. Erza cortó delicadamente su plato de carne, tarareando de placer. Esto es exquisito. Comentó, con los ojos cerrados mientras saboreaba cada bocado. Lucky asintió en señal de acuerdo, tomando sorbos cuidadosos de una bebida refrescante mientras Yukino acunaba su bizcocho como si fuera un tesoro, con el rostro radiante de alegría. Wendy, sentada entre Carla y Yukino, se rió al ver a los chicos comiendo de forma caótica. Parecen que no han comido en semanas, murmuró, bebiendo con gracia de su tazón de sopa. Carla, siempre la exterior remilgada y correcta, se burló con leve disgusto del comportamiento de los chicos.
Vergonzoso, murmuró Carla, aunque su mirada se suavizó al mirar a su amiga, que sonreía orgullosa ante la escena feliz que la rodeaba. Api, con un pez colgando de la boca, se acercó a Natsu. Creo que estoy en el cielo, Natsu. Maulló, con los ojos brillantes mientras se tragaba el resto del pez de un solo trago. Yo también, amigo, murmuró Natsu, todavía masticando. Deberíamos tener más sesiones de entrenamiento si esto es lo que conseguimos después. Su sonrisa era amplia y despreocupada, completamente en su elemento. Naruto, observando la escena desarrollarse con una sonrisa burlona, suspiró para sus adentros. Al menos son fáciles de complacer. Luego, con una risita, agarró su propio plato y se unió a la diversión, sacudiendo la cabeza mientras Gray intentaba meterle otro trozo de comida en la boca ya llena. Ustedes dos realmente son un caso perdido. Mientras el grupo disfrutaba de su merecido almuerzo, la atmósfera pacífica se vio abruptamente interrumpida cuando Lucky dejó escapar un grito de sorpresa. ¡Uah! Gritó cuando algo apareció justo debajo de ella, levantándola del suelo y haciéndola caer de espaldas. Su plato de ensalada salió volando y aterrizó sin ceremonias en la arena. Todas las miradas se volvieron hacia Lucky, deteniéndose a mitad de bocado, solo para encontrarse con la cabeza inexpresiva de Virgo asomando de debajo de la arena donde Lucky había estado sentada hacía apenas unos momentos. Princesa, saludó Virgo con su habitual expresión estoica. Lucky gimió mientras se incorporaba, frotándose la espalda. Virgo. Me asustaste muchísimo. Espetó, fulminando con la mirada a su espíritu. Virgo parpadeó lentamente antes de responder. ¿Es hora del castigo entonces, princesa? El rostro de Lucky se puso rojo como un tomate mientras se ponía de pie de un salto, agitando las manos frenéticamente. No, no. Nada de castigo. ¿Qué te pasa con el castigo? Exclamó, nerviosa. El resto del grupo estalló en carcajadas. Incluso Naruto no pudo contener la risa mientras observaba la escena. Aunque ninguno comentó nada, era evidente que todos disfrutaban de la desgracia de Lucky. La maga celestial resopló derrotada, cruzándose de brazos, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Me alegra verte de nuevo, Virgo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? El rostro de Virgo permaneció impasible como siempre, pero todos notaron un leve destello de tristeza en sus ojos. Igualmente, princesa, dijo en voz baja. Lucky sintió una pequeña punzada de culpa al ver esa expresión, pero antes de que pudiera decir nada, las siguientes palabras de Virgo destrozaron el sentimiento. ¿Te castigo ahora? Lucky suspiró exasperada mientras sus amigos volvían a reírse a carcajadas. ¿Por qué eres así? Murmuró entre dientes. Naruto, intentando salvar a la chica de su aprieto, se rió entre dientes e intervino. Hola, Virgo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está el viejo rey estos días? Virgo giró ligeramente la cabeza hacia Naruto, con el cuerpo aún medio enterrado en la arena. Amo Naruto, también me alegra verlo, hizo una reverencia cortés a pesar de su extraña situación. El rey celestial está bien. A Lucky casi se le cae la mandíbula al suelo, sus ojos muy abiertos se movían rápidamente entre Naruto y Virgo. Espera, maestro Naruto. ¿Cómo conoce a Virgo y al rey celestial? La misma pregunta resonó en el grupo, excepto en Yukino, que apenas contenía una sonrisa, claramente al tanto del secreto. Naruto mostró una sonrisa traviesa, cruzando los brazos mientras esquivaba juguetonamente la pregunta. Ah, esa es una historia para otro momento. ¿Qué? Lucky y los demás gimieron al unísono, su frustración por su evasiva era evidente. Naruto solo se rió, disfrutando claramente del misterio que había creado. Queriendo desviar la atención de sí mismo, el rubio volvió su atención al espíritu celestial, con un tono más serio. Pero en serio, Virgo, ¿qué está pasando? Tu repentina aparición aquí me tiene intrigado. ¿Está todo bien? Virgo vaciló, con el rostro tan indescifrable como siempre. Tras un momento, habló con su tono plano y pragmático. El reino celestial corre grave peligro, maestro Naruto. La multitud jadeó al unísono, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Virgo continuó. El rey celestial me ha enviado a solicitar la ayuda de la princesa Lucky y sus aliados. Si no actuamos pronto, el reino celestial podría dejar de existir. Las palabras resonaron con fuerza en el aire. El equipo Natsu permaneció en silencio, atónito, asimilando la gravedad de la situación. Incluso la sonrisa anterior de Yukino se desvaneció, dando paso a una expresión de preocupación. Tenemos que ayudar.
exclamó Natsu de repente, con la voz llena de determinación y los ojos encendidos con una resolución ardiente. No vamos a dejar que el reino celestial caiga. ¿Verdad, chicos? Todos asintieron en señal de aprobación, aunque algunos parecían más inseguros que otros. Erza, siempre la caballero serena, dio un paso al frente, con un tono firme y resuelto. Natsu tiene razón. Nuestros amigos nos necesitan. No podemos darles la espalda. Virgo, llamó Lucky en voz baja, con un tono de preocupación. ¿De verdad es tan grave? La expresión de Virgo no cambió. Sí, princesa. Si tú y tus compañeros no actúan pronto, el reino celestial caerá. Lucky tragó saliva nerviosamente, sintiendo el peso de la situación. Los demás intercambiaron miradas inquietas, todos deseosos de ayudar, pero tensos ante la magnitud de la tarea que les esperaba. Entonces, inesperadamente, el sonido de una risita rompió el ambiente sombrío. Todos se giraron, completamente desconcertados, para ver a su maestro del gremio, Naruto, apenas conteniendo la risa. Oye, Naruto, Max arqueó una ceja, claramente confundido por la reacción del maestro del gremio. ¿Qué es tan gracioso? ¿No acabas de oír a Virgo? El reino celestial está en serios problemas. El rubio, aún riendo entre dientes, negó con la cabeza y levantó una mano, tratando de reprimir la risa. Lo siento, de verdad que lo siento. Se secó una lágrima del ojo, con un tono ligero a pesar de la situación. Me alegra verlos a todos tan dispuestos a ayudar, pero, hizo una pausa dramática, señalando a Virgo, que seguía medio enterrada en la arena. Claramente está mintiendo. Salto de línea, 1 hora después, estación de tren Magnolia, Naruto empujó la puerta corredera de un vagón de tren y gritó. Wendy. Carla. Por aquí. Las dos se sobresaltaron un poco ante la repentina llamada, pero rápidamente se dirigieron hacia él. Sus ojos se abrieron con asombro al entrar en el vagón bellamente decorado, un marcado contraste con el encanto rústico habitual de los trenes. El rostro de Wendy se iluminó de pura alegría. ¡Guau! Esto es increíble, maestro. Exclamó, dando saltitos. Miró a su alrededor, con los ojos brillantes de emoción, mientras Carla intentaba mantener su habitual compostura, aunque incluso ella no pudo evitar sonreír al verlas. El rubio soltó una risita suave mientras las observaba acomodarse en sus asientos. Es agradable, ¿verdad? Pensé que ambas merecían un viaje cómodo. Se sentó frente a ellas, reclinándose y cruzando los brazos detrás de la cabeza, sintiendo una cálida sensación ante su entusiasmo. Mientras miraba por la ventana, sus pensamientos volvieron al encuentro anterior con Virgo. No pudo evitar reírse de nuevo, recordando cómo el espíritu celestial les había contado una historia descabellada a Lucky y a los demás sobre el terrible estado del reino celestial. La intensidad de su narración había sido casi convincente, casi. La verdad, sin embargo, había sido muy diferente. La verdadera misión de Virgo era organizar una fiesta de reencuentro para los espíritus celestiales, y presentía que algo no andaba bien. Así que para comprobarlo, le pidió a Yukino que invocara a Libra para aclarar la situación. Cuando Libra, con timidez, reveló la verdad, el entusiasmo en los ojos del equipo Natsu se apagó como una vela que se extingue, y el peso del malentendido los abrumó. Sin embargo, la emoción de tener una fiesta aún ardía con fuerza en su interior. Sonrió para sí mismo, recordando cómo, incluso después de descubrir la verdad, el equipo Natsu había estado listo para ir de todos modos. Una fiesta en el reino celestial suena divertida. Había dicho el dragón Slayer de fuego, con su característica sonrisa en el rostro. Deberíamos colarnos. Pero entonces mencionó la discrepancia horaria. 1 hora en el reino celestial equivale a un mes aquí. El jadeo colectivo del grupo fue cómico, y la mortificación se apoderó de sus rostros al darse cuenta de la realidad. A pesar de la decepción inicial, le aseguró a Virgo que le dijera al Rey Celestial que después de los grandes juegos mágicos, se aseguraría de que Lucky y sus amigos pudieran visitarlo para la fiesta. Ya que necesitaban entrenar y prepararse para los juegos. Después de todo, no podían arriesgarse a perder su oportunidad de brillar. Resopló suavemente, sacudiendo la cabeza al recordar. Como si el Rey Celestial realmente estuviera en tantos problemas, pensó divertido. Si hubiera pasado algo grave, ese viejo rey me habría enviado a Virgo primero a mí, no a ellos. Él sabe a quién pedir ayuda de verdad. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Era divertido lo fácil que el equipo Natsu y los demás se dejaban llevar por su imaginación. Aunque, no podía negarlo, eso era lo que los hacía ser quienes eran.
A medida que el tren ganaba velocidad, Naruto se recostó en su asiento, sintiendo el suave balanceo del vagón bajo él. El traqueteo rítmico de las ruedas contra las vías tuvo un efecto calmante que no esperaba, y por un momento, simplemente cerró los ojos, dejándose envolver por él. Le recordó tiempos más sencillos, de largas misiones en Konoha donde el viaje en sí era la mitad de la aventura. Abriendo los ojos, miró a sus dos compañeras. Wendy seguía con los ojos muy abiertos, claramente cautivada por el lujoso entorno, mientras que Carla, siempre serena, intentaba ocultar su interés por el lujoso vagón. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Claro, podría haber usado el Gaijin para teletransportarlas directamente a su destino en un instante, pero eso no habría estado bien. Esta no era una misión cualquiera. Era la primera misión oficial de clase S de Wendy. Quería que experimentara todo lo que conllevaba, desde la anticipación que se acumulaba durante los largos viajes en tren hasta los pequeños y significativos momentos compartidos en el camino. Después de todo, no se trataba solo de cumplir con el trabajo. Se trataba del viaje, de la emoción que se acumulaba lentamente y de las amistades que se profundizaban a lo largo del mismo. El rubio soltó una risita suave para sí mismo, la nostalgia aflorando al recordar sus días de juventud. A veces, la parte más memorable de una misión no era el destino ni la acción, sino los momentos tranquilos entre medias. Wendy debió haber sentido su mirada porque se giró hacia él con una sonrisa radiante. Maestro, gracias de nuevo por traernos en esta misión. Estoy tan emocionada. Prometo que haré mi mejor esfuerzo. Su sinceridad y entusiasmo eran contagiosos, y él sintió que su propia emoción aumentaba en respuesta. No te preocupes, Wendy, respondió, mostrándole su sonrisa característica. Podemos con esto. Pase lo que pase, lo manejaremos juntos. Luego estiró los brazos detrás de la cabeza y se recostó casualmente antes de que una idea cruzara su mente. Miró a la todavía asombrada cazadora de dragones del cielo y con una pequeña risa, dijo: Oye, Wendy. Parece que tenemos unas 4 horas hasta que lleguemos a nuestro destino. Entonces, ¿qué tal si usamos ese tiempo para conocernos un poco mejor? Wendy parpadeó, sorprendida. ¿Conocernos mejor? Sí, asintió Naruto. Quiero decir, los he visto a ti y a Carla por el gremio, pero nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar, ¿sabes? Es importante conocer a tus compañeros de equipo, especialmente antes de una misión importante. Además, añadió guiñándole un ojo, viajar es mucho más divertido cuando tienes buena compañía y algunas historias que compartir. Carla, siempre protectora, arqueó una ceja pero permaneció en silencio, claramente intrigada a pesar de sus reservas habituales. Wendy, por otro lado, se iluminó ante la sugerencia. Eso suena divertido. Siempre he querido saber más sobre ti y tu magia, maestro. Los miembros del gremio siempre cuentan historias increíbles, pero quiero escucharlas de ti. Los ojos de la niña brillaron de emoción. Naruto se rascó la nuca tímidamente. Bueno, la mayoría de esas historias son bastante descabelladas. Puede que no te creas la mitad. Seguro que sí. Rió Wendy, con el rostro iluminado por la anticipación. Has hecho tantas cosas increíbles. La rubia soltó una risita y levantó una mano. De acuerdo, de acuerdo. Tengo muchas historias, pero antes de que empiece a divagar sobre mí, ¿por qué no me cuentas un poco sobre ti, Wendy? ¿Cómo? Ya sabes, sobre tus padres y tu hogar. La sonrisa de Wendy vaciló por un momento, su mirada se perdió por la ventana mientras el campo se difuminaba ante sus ojos. Hubo una fugaz vacilación antes de que hablara, con voz suave pero clara. Bueno, no tengo padres, al menos no como la mayoría de la gente. Pero, me crió un dragón. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente, aunque no le sorprendió del todo. Dragones y cazadores de dragones, ya había aprendido algo sobre eso gracias a Yajima y los miembros del gremio. Aún así, oírlo directamente de Wendy tenía un peso inesperado. Su expresión se suavizó mientras se inclinaba hacia adelante, prestándole toda su atención. ¿Un dragón? ¿Cómo fue eso? El rostro de Wendy se iluminó al recordar. Se llamaba Grandine, la dragona celestial. Era tan amable y gentil. Me enseñó todo lo que sé. Cómo usar mi magia, cómo curar. Solía volar con ella, surcando las nubes. Sentía que era parte del viento mismo. Su voz se apagó, llena de calidez y tristeza. Pero, un día, desapareció, como todos los demás dragones. Naruto frunció el ceño y se encontró inclinándose un poco más hacia adelante. Podía sentir el dolor oculto tras las palabras de Wendy.
El mismo dolor que se siente cuando alguien a quien amas se va. Era una herida que no había sanado por completo, incluso después de años. Lo siento, Wendy. Eso debe haber sido difícil. La niña asintió, agarrando con sus pequeñas manos el dobladillo de su falda. Lo fue. Durante mucho tiempo, pensé que estaba completamente sola. Pero luego conocí a Carla, y ha estado conmigo desde entonces. Miró a su compañera, quien asintió con dignidad, aunque sus ojos se suavizaron al mirar a Wendy. Nunca estás solo mientras tengas amigos, dijo Naruto, con un tono ligero pero sincero. Eso es algo que he aprendido por las malas. A veces, perdemos gente que nos importa más que nada, pero tenemos que seguir adelante. ¿Y los amigos que hacemos en el camino? Se convierten en familia. Wendy lo miró, con los ojos muy abiertos por la comprensión. Tú también has perdido gente, ¿verdad, maestro? Naruto hizo una pausa, los recuerdos de Jiraiya, Neji y tantos otros revoloteando por su mente. Dejó escapar un suspiro silencioso antes de dedicarle una dulce sonrisa. Sí, lo he hecho. Pero como yo lo veo, aquellos que hemos perdido nunca nos abandonan realmente. Viven en las cosas que nos han enseñado, en los recuerdos que guardamos. Algo así como tu abuela. La cazadora de dragones del cielo asintió, con el ánimo elevado por las palabras de su maestro. Tienes razón. A veces todavía siento su presencia, como si me estuviera cuidando. Y ahora, tengo el gremio. Los tengo a todos ustedes. El rubio sonrió, reclinándose de nuevo. Exactamente. Fairy Tail es una gran familia loca. Y ahora que estás con nosotros, nunca más tendrás que preocuparte por estar sola. La sonrisa de Wendy regresó, más brillante esta vez, e incluso Carla pareció relajarse un poco. La tensión que había permanecido en el aire se disipó lentamente, reemplazada por un silencio cálido y reconfortante. Después de un momento, Naruto se estiró de nuevo, mirando alrededor del lujoso vagón de tren. Bueno, ya que estamos hablando de cosas personales, es justo que me preguntes lo que quieras, Wendy. Adelante, no me voy a contener. Los ojos de Wendy se dirigieron a su regazo, un atisbo de nerviosismo apoderándose de su postura. Se removió inquieta por un momento antes de mirar a Naruto, con el rostro sonrojado por la curiosidad. Bueno, maestro, comenzó con cautela, sé que ya lo he dicho antes, pero me preguntaba, ¿podría contarme más sobre su magia? Todos en el gremio siguen diciendo que conoce muchos tipos diferentes, y yo, nunca he visto a nadie usar más de un tipo de magia. Es asombroso. Incluso Carla, sentada a su lado, se animó con interés, sus orejas se movieron mientras su penetrante mirada se dirigía hacia la rubia. Emitió un pequeño y curioso murmullo, como si repitiera la pregunta de su amiga sin palabras. Naruto arqueó una ceja, con un brillo burlón en los ojos. Se reclinó ligeramente, cruzando los brazos en señal de falsa ofensa. Ah, ya veo. ¿Solo te interesa mi magia, ¿Ni siquiera sientes curiosidad por mí o mis increíbles historias? Sus labios se curvaron en un puchero juguetón. Wendy negó rápidamente con la cabeza, sus mejillas se pusieron aún más rojas. No. No es eso. Sí quiero escuchar tus historias. Quiero decir, has hecho tantas cosas increíbles, pero, titubeó, dándose cuenta de lo nerviosa que sonaba, antes de mirarlo tímidamente. Supongo, que solo quiero entender mejor la magia que te hace tan fuerte. Naruto no pudo evitar reírse entre dientes ante su sinceridad, y el puchero desapareció mientras se suavizaba. Está bien, está bien. Solo bromeaba, ¿sabes? Dijo, frotándose la nuca. Pero para ser honesto, hay mucho que explicar sobre mi magia. Es un poco diferente a lo que estás acostumbrada aquí. Hizo una pausa, considerando por dónde empezar, sus ojos se desviaron momentáneamente hacia la ventana mientras el paisaje se difuminaba. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un gran secreto. Mi forma de magia, comenzó con una sonrisa, se llama magia de chakra. No es algo que encontrarías en ningún libro o archivo de magia. Incluso podrías llamarla una magia perdida, ya que, hizo una pausa, dejando que la anticipación creciera, soy el único en todo el mundo que sabe cómo usarla. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par por la sorpresa, y el zumbido curioso de Carla se hizo más profundo. La joven cazadora de dragones parpadeó mirándolo, con asombro y confusión mezclándose en su rostro. ¿Magia perdida? Repitió Wendy, con la voz apenas por encima de un susurro. Eso es increíble.
Naruto sonrió con suficiencia, disfrutando claramente de la reacción, aunque en el fondo sabía que solo estaba diciendo una verdad a medias, igual que lo había hecho con el consejo mágico. Sí, dijo con picardía, reclinándose y cruzando los brazos de nuevo. Es una forma de magia bastante rara. Mi padrino fue quien me la enseñó, pero hasta donde yo sé, nadie más puede usarla. Wendy se quedó boquiabierta, asombrada. Eso es increíble, susurró la rubia, continuó, su voz adoptando un tono más serio mientras explicaba más. La magia de chakra me permite usar casi todas las magias elementales. Fuego, viento, rayo, tierra, agua, lo que sea. Pero también me da acceso a otros, hechizos únicos. Como la magia de teletransportación que probablemente me has visto usar. La cazadora de dragones celestial asintió con entusiasmo. Había visto a Naruto desaparecer y reaparecer en un abrir y cerrar de ojos varias veces, y nunca dejaba de asombrarla. Pero hay más, añadió, levantando la mano. Lentamente, una esfera azul giratoria de energía concentrada se formó en su palma, y el zumbido familiar del poder llenó el aire a su alrededor. Esta es una de mis técnicas especiales. Se llama Rasengan. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par al reconocer el hechizo. Eso es. Es la misma técnica que usaste para derrotar a Gildars. Exclamó, con la voz temblorosa por una mezcla de emoción e incredulidad. Naruto soltó una risita suave, sosteniendo el Rasengan en alto durante unos instantes antes de dispersarlo con un movimiento de muñeca. Sí, es uno de mis favoritos, admitió. Me llevó mucho tiempo perfeccionarlo, pero es bastante útil en una pelea. Wendy lo miró con asombro, olvidando su nerviosismo anterior. Eres tan fuerte, maestro. No es de extrañar que todos en el gremio te admiren. Su voz estaba llena de genuina admiración, y su respeto por Naruto crecía aún más. Carla, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, con su voz tan aguda como siempre. ¿Magia de chakra, dices? Magia perdida o no, me cuesta creer que exista algo tan poderoso, y que tú seas el único que pueda usarlo. El rubio se encogió de hombros con indiferencia, aún con su sonrisa juguetona. Oye, a veces las cosas son así, ¿sabes? Naruto observó cómo el rostro de Wendy pasaba del asombro a una leve y tímida sonrisa. Se movió un poco inquieta, juntando las manos antes de mirarlo. Comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. De hecho, te he visto usar magia de viento antes, durante la prueba de las campanas. Wendy hizo una pausa, un leve rubor coloreando sus mejillas. Tú, la usaste para cortar mi hechizo y la magia de agua de lluvia al mismo tiempo. Tartamudeó nerviosamente, tomando una respiración rápida como si reuniera el valor para hacer su pregunta. ¿Crees, quiero decir, podrías tal vez, enseñarme? O al menos, darme algunos consejos sobre la magia de viento? Yo, quiero hacerme más fuerte. La sonrisa de Naruto se ensanchó, una cálida y alentadora sonrisa se extendió por su rostro. Por supuesto. Dijo, con la voz llena de entusiasmo. De eso se trata ser un maestro de gremio, ¿sabes? De ayudar a mis camaradas a hacerse más fuertes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz de nuevo, pero esta vez estaba llena de genuina calidez en lugar de burla. Si bien mi magia de viento puede ser un poco diferente de la tuya, creo que el concepto básico es bastante similar. Trabajaremos juntos en ello y te mostraré todo tipo de formas de mejorar. Los ojos de Wendy se iluminaron de emoción, el nerviosismo desapareciendo a medida que las palabras de su maestro de gremio la tranquilizaban. ¿De verdad? Eso sería increíble, maestro Naruto. Su voz transmitía el tipo de entusiasmo y sinceridad que solo alguien tan pura de corazón como ella podía expresar. El rubio asintió con firmeza, su mirada suavizándose. Una vez que volvamos al gremio, comenzaremos. Te mostraré todo tipo de técnicas. La magia del viento es una de mis especialidades, y con tu talento, estoy seguro de que la dominarás enseguida. Wendy sonrió tímidamente, con las mejillas aún ligeramente sonrojadas. Gracias. Es que, quiero ser tan fuerte como los demás. Todos en el gremio han pasado por tanto, y siento que todavía estoy poniéndome al día. Naruto negó con la cabeza, con una expresión seria pero amable. No te subestimes, Wendy. Ya eres fuerte y tienes un corazón que nunca se rinde. Eso es lo que realmente importa. Y además, añadió con un guiño juguetón, estás mucho más avanzada de lo que yo estaba a tu edad. Así que no te preocupes por ponerte al día. Tienes tu propio camino que recorrer, y te ayudaré en el trayecto. Wendy parpadeó, sorprendida por la sinceridad en las palabras de Naruto.
Sintió que su corazón se llenaba de gratitud y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de calma la invadió. No estaba sola en esto. Su maestro de gremio se ofrecía de guiarla. Salto de línea, pueblo de Elduor. 4 horas después, los 3 magos de cuentos de hadas bajaron del tren mientras el rubio estiraba los músculos y se frotaba los ojos. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras en el andén de la estación, señalando el final del día. Naruto respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la tarde, antes de mirar a sus dos compañeros, ambos con aspecto aturdido y los ojos vidriosos por el viaje en tren. Wendy bostezó suavemente, frotándose los ojos. Su cansancio era evidente, aunque conservaba su habitual alegría. Carla, acurrucada en sus brazos, parecía igual de cansada, con su pequeño cuerpo encogido y los ojos entrecerrados pero aún despiertos. No pudo evitar sonreír al verlas. El momento de paz en el tren había sido un agradable respiro. Durante la última hora, habían estado compartiendo historias. Wendy no había dejado de escuchar cada palabra mientras él relataba algunas de sus antiguas misiones en Konoha, aunque había tenido cuidado de omitir ciertos detalles ninja que no encajaban del todo en el mundo de Fiore. Wendy había compartido historias a cambio, hablando de su tiempo con Kai Shelter, sus experiencias con Mistogan y lo más adorable, de cómo conoció a Carla. A Naruto todavía le costaba creer que Carla hubiera salido de un huevo, pero se encogió de hombros mentalmente. Este mundo tenía su buena dosis de rarezas. Entre contar sus historias, el suave vaivén del tren y la hora tardía, Wendy y Carla finalmente se quedaron dormidas. Naruto se permitió hacer lo mismo, echándose una breve siesta antes de su parada. Al desembarcar, Naruto miró a Wendy, quien le sonrió a pesar de su cansancio. ¿Así que te sientes lista para tu primera misión oficial de clase S? Bromeó, aunque su tono seguía siendo ligero y despreocupado. La chica reprimió otro bostezo, cubriéndose la boca con su pequeña mano mientras miraba a Naruto con una sonrisa decidida. A pesar del cansancio reflejado en su rostro, había un destello de emoción en sus ojos. Asintió, su suave voz llena de resolución. Estoy lista, maestro. Prometo hacer mi mejor esfuerzo. Carla, aún acurrucada cómodamente en los brazos de Wendy, entreabrió un ojo, con la mirada aguda e inquisitiva como siempre. ¿Cuál es exactamente nuestra misión, maestro? Preguntó con voz cautelosa. ¿Es peligrosa? Espero que no esté involucrando a Wendy en algo imprudente. Naruto soltó una risita suave, mirando al Exteet con un brillo juguetón en los ojos. Negó con la cabeza, restándole importancia a la preocupación de Carla mientras metía las manos en los bolsillos. No te preocupes, Carla. Es solo una misión de reconocimiento, dijo con naturalidad, y su sonrisa se convirtió en una sonrisa tranquilizadora. No esperamos nada demasiado loco. Pero, su tono se volvió un poco más serio, aunque seguía siendo amable. Si ocurre algo peligroso, los teletransportaré a los dos en un instante. Lo prometo. Wendy parecía aliviada pero decidida, mientras que Carla, aunque todavía escéptica, asintió levemente en señal de reconocimiento. La confianza del rubio pareció aliviar sus preocupaciones. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, confiaba en él. Naruto les dedicó una cálida sonrisa antes de volver su atención al camino que salía de la estación. El pueblo al que habían llegado no era particularmente grande, un lugar modesto enclavado en las estribaciones de una cordillera cercana. El resplandor anaranjado del sol poniente bañaba las calles con una luz suave, proyectando largas sombras sobre los adoquines. Era tranquilo, casi demasiado tranquilo para un lugar que debería estar lleno de actividad. Bien, dijo Naruto, rompiendo el silencio. Lo primero es lo primero. Deberíamos dirigirnos a la posada del pueblo. Allí nos reuniremos con mis informantes y a partir de ese momento, decidiremos cómo seguir adelante con la misión. Sus dos compañeros asintieron, confiando en el liderazgo de Naruto. Aunque Wendy todavía luchaba contra un bostezo, se enderezó y caminó a su lado con energía renovada. Carla mantuvo su mirada penetrante fija en su entorno, siempre atenta a pesar de su menor tamaño y su aparente fatiga. El trío comenzó a caminar por el sendero empedrado, el suave tintineo de sus pasos resonando en el tranquilo aire de la tarde. El pueblo, con sus pintorescos y modestos edificios y sus caminos serpenteantes, parecía casi desierto. Solo unos pocos habitantes se movían, lanzando miradas curiosas a los visitantes desconocidos. Una pareja de ancianos que llevaban cestas de mercancía se detuvo para susurrarse al notar que el trío pasaba, pero rápidamente continuaron su camino, desapareciendo tras la esquina.
Naruto mantuvo las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor sutilmente, con los sentidos alerta a la atmósfera inusualmente tranquila. Podía sentir las miradas de los habitantes del pueblo sobre ellos, pero no era solo curiosidad lo que flotaba en el aire, era tensión. La calma se sentía antinatural, y los instintos de Naruto le decían que algo no estaba del todo bien. Wendy también pareció sentirlo, su alegría anterior se atenuó mientras miraba a su alrededor con el ceño ligeramente fruncido. Está muy tranquilo aquí, murmuró suavemente, más para sí misma que para nadie más. Carla, siempre perspicaz, captó la inquietud de Wendy. En efecto, respondió con voz baja y cautelosa. No me gusta. Es como si algo mantuviera a todos encerrados. Naruto permaneció tranquilo, aunque interiormente compartía sus preocupaciones. No saquemos conclusiones precipitadas todavía, dijo con voz suave pero firme. Averiguaremos más cuando nos reunamos con mis informantes. Ellos deberían tener una mejor idea de lo que está sucediendo. Mientras continuaban su paseo, divisaron a algunos habitantes más, en su mayoría comerciantes que cerraban sus tiendas. Algunos asintieron brevemente en señal de saludo, mientras que otros desviaron la mirada rápidamente, apresurándose como si no quisieran estar fuera mucho tiempo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el pueblo, y los últimos rayos de luz apenas iluminaban los muros de piedra de los edificios que los rodeaban. Después de caminar unos minutos más, llegaron a la posada. Era un lugar pequeño y rústico, con vigas de madera que sostenían su estructura y un letrero acogedor que se mecía suavemente con la brisa. Una luz cálida se derramaba por las ventanas, proyectando un brillo acogedor sobre la calle. Se podía oír el leve murmullo de voces en el interior. Tal vez la primera señal de normalidad que habían visto desde su llegada. La rubia empujó la puerta y el trío entró. El interior de la posada era humilde pero acogedor, con algunos clientes dispersos por la sala, sentados en mesas de madera. Una chimenea crepitaba suavemente al fondo de la sala, y el cálido aroma a estofado y pan recién horneado llenaba el aire. Naruto entró más en la posada. El calor del crepitar del fuego y el aroma de la comida reconfortante aliviaron un poco la tensión del extraño silencio del exterior. Les hizo un pequeño gesto a Wendy y Carla, indicándoles que lo siguieran de cerca mientras se dirigía a la recepción. El posadero, un anciano con una espesa barba blanca y ojos cansados, estaba detrás del mostrador. Sus manos estaban ocupadas limpiando el mostrador, aunque su mirada se dirigía ocasionalmente hacia los pocos clientes dispersos por la sala. Naruto se acercó con una actitud tranquila y amable. Le ofreció al hombre una sonrisa amable, con voz educada pero firme. Buenas noches. Vengo a encontrarme con unos amigos. ¿Podría decirme en qué habitación están? El posadero hizo una pausa, entrecerrando los ojos con un toque de cautela mientras observaba a Naruto, evaluándolo. Hubo un breve momento de vacilación, y era evidente que el hombre no estaba seguro de si la pregunta del rubio era del todo bienvenida. Sin embargo, Naruto, percibiendo la incertidumbre del hombre, se subió sutilmente la manga lo suficiente como para revelar el brillo de su emblema de Fairy Tail. La expresión del hombre cambió instantáneamente, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, y por primera vez, un destello de esperanza bailó en su mirada. «¿Así que tú eres Naruto Dono?», murmuró el posadero, casi con incredulidad pero con una clara sensación de alivio en sus palabras. Había algo en el tono del hombre que hizo que la sonrisa de Naruto se ensanchara. Asintió en confirmación, la luz juguetona en sus ojos se atenuó ligeramente al reconocer la sutil urgencia en la reacción del hombre. «Ese soy yo», respondió Naruto, manteniendo un tono ligero pero tranquilizador. «Ahora, ¿y mis compañeros?». Las manos del posadero temblaron ligeramente mientras buscaba apresuradamente el viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero que estaba sobre el mostrador. Hojeó las páginas con movimientos rápidos y practicados antes de detenerse en la entrada que buscaba. «Sus compañeros están en la habitación 2», dijo, levantando la vista con una expresión más seria ahora. «Lo han estado esperando». Naruto asintió en señal de agradecimiento. «Gracias», dijo, y luego miró a Wendy y Carla. Ambas parecían aliviadas de que las cosas parecieran estar transcurriendo sin problemas. «Vamos», dijo el rubio con voz suave mientras guiaba a sus compañeros hacia la escalera al otro lado de la habitación. Los clientes de la posada apenas les prestaron atención, demasiado absortos en sus tranquilas conversaciones o comidas como para notar que el trío subía al segundo piso. Mientras subían las escaleras, el suave crujido de los viejos escalones de madera llenó el pasillo, por lo demás silencioso.
El cálido resplandor de las linternas iluminaba el estrecho pasillo, y los agudos sentidos de Naruto captaron el más leve murmullo de voces que provenía de detrás de la puerta de la habitación 2. Sonrió, su agudo oído captó las voces familiares detrás de la puerta. No pudo evitar reírse suavemente cuando escuchó a los ocupantes callarse unos a otros con pánico. Con un rápido golpe y un suave crujido, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de cabello azul de pie justo dentro. Heyal. Saludó Naruto, su sonrisa se ensanchó al ver a su viejo conocido. ¿Cómo les ha ido? Heyal suspiró aliviado, su expresión tensa suavizándose un poco al ver al rubio. Había un atisbo de curiosidad y tal vez incluso de preocupación en los ojos de Heyal mientras se hacía a un lado, abriendo la puerta más para dejarlos entrar. ¿Qué les ha tomado tanto tiempo? Preguntó, con voz tranquila pero teñida de genuina curiosidad. Naruto se rascó la nuca tímidamente. Ah, ya sabes cómo es. Papeleo, reuniones, ser el maestro del gremio no es todo diversión y juegos. Le dedicó a Heyal una sonrisa burlona antes de entrar, con Wendy y Carla siguiéndolo de cerca. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par por la sorpresa tan pronto como entró en la habitación. Heyal-san, tartamudeó, con la voz apenas por encima de un susurro. Su mirada se desvió rápidamente detrás de Heyal, y contuvo el aliento cuando notó a las dos mujeres de pie en silencio junto a la pared del fondo. Ultear y Meredith Carla, por otro lado, estaba menos sorprendida y más suspicaz. Sus ojos penetrantes se entrecerraron al mirar a Heyal, y cruzó los brazos en una postura crítica. ¿No se suponía que estabas en la cárcel? Preguntó fríamente, con un tono que denotaba una clara desconfianza. Su mirada luego se dirigió a Ultear y Meredith, y volvió a mirar a Naruto, bajando la voz. Maestro, ¿se da cuenta de que estas personas son criminales, verdad? Naruto soltó una risita, una sonrisa relajada apareciendo en sus labios mientras anticipaba las reacciones de quienes lo rodeaban. Hizo un gesto de desdén con la mano, con voz casual pero tranquilizadora. No se preocupen, Wendy, Carla. Ahora trabajan para mí, o bueno, técnicamente para el Consejo Mágico, añadió, lanzando una mirada de reojo a Heyal y Ultear. El Consejo decidió perdonar su pasado siempre y cuando estén en libertad condicional. Así que no hay de qué preocuparse. Ahora están de nuestro lado. La mirada de Wendy se movía rápidamente entre su maestro, Heyal, Ultear y Meredith, con incertidumbre reflejada en su rostro. Entonces, ¿de verdad estás de acuerdo con que estén aquí? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, teñida de vacilación. Naruto le dedicó una cálida sonrisa, sus ojos azules brillando con sinceridad. Por supuesto. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿verdad? Además, ahora todos compartimos un objetivo común. El Consejo Mágico no los habría perdonado si no creyeran en su potencial para ayudar. Le hizo un gesto para que se uniera a él en la mesa, con la esperanza de aliviar su aprensión. Carla, aún escéptica, se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. ¿Pero qué pasa si se vuelven contra nosotros? No podemos simplemente olvidar lo que han hecho, maestro. El hecho de que estén trabajando contigo ahora no significa que hayan cambiado. Su voz tenía un tono cortante. Ultear sostuvo la mirada de Carla, sus ojos se suavizaron con comprensión. Aprecio tus preocupaciones, Carla. La confianza es difícil de ganar, especialmente después de todo lo que hemos pasado, dijo con tono sincero. Pero te prometo que estamos comprometidos a enmendar nuestros errores. Conocemos el peso de nuestras acciones pasadas y hemos elegido luchar por una causa mejor. Heyal se acercó, asintiendo con la cabeza. Es cierto. Todos hemos cambiado. Nuestras experiencias nos han moldeado hasta convertirnos en quienes somos ahora. Esperamos que puedas verlo. Intentó superar la incertidumbre con voz sincera. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de proteger lo que nos importa y ayudar a los demás. Wendy volvió la mirada hacia su maestro de gremio, buscando consuelo en su expresión. Solo encontró confianza reflejada en sus ojos. Una silenciosa afirmación de sus palabras. Respirando hondo, asintió lentamente, fortaleciendo su determinación. Bien, si el maestro cree que eres de confianza, entonces yo también confiaré en ti, afirmó, con voz más firme ahora. Naruto soltó una leve risita, sintiendo que la tensión comenzaba a disolverse. Esa es la actitud. Recuerden, ahora todos estamos en el mismo equipo. Tomó asiento en la mesa de madera, haciendo un gesto a los demás para que se unieran a él.
Wendy y Carla se deslizaron en sus asientos, y pronto Ultear y Meredy hicieron lo mismo, la atmósfera cambiando gradualmente de cautelosa a acogedora mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa. Ultear no pudo evitar sonreír al ver al joven cazador de dragones. Es reconfortante verlos a todos de nuevo, reflexionó, con una mirada cálida mientras miraba a Wendy y Carla. Jurasan tenía razón. Los miembros de la isla Tenrou han regresado. Siento que hemos cerrado el círculo. La sonrisa de Naruto se ensanchó al oír las palabras de Ultear, y sus ojos azules brillaron con calidez. Sí, han vuelto, asintió, mirando a Wendy y Carla, que ahora parecían más tranquilas. Y con eso, el gremio se siente un poco más completo. Una visible ola de alivio inundó a Heyal y Ultear, relajando sus posturas antes tensas. La mirada de Heyal se dirigió brevemente a Wendy, como si su aceptación lo tranquilizara, mientras que Ultear ofreció una suave sonrisa. Rompiendo la paz, Meredy, siempre la juguetona, se inclinó con una sonrisa pícara. Entonces, Heyal, bromeó, dándole un ligero codazo, ¿no vas a aprovechar esta oportunidad para ir a ver a Erza? Sabes que está aquí. Los ojos de Naruto brillaron con diversión al comprender la implicación. Oh, vaya. Así que ustedes dos tienen algún tipo de historia, ¿eh? Bromeó, con una sonrisa traviesa en los labios. El rostro de Heyal palideció ligeramente, claramente sorprendido por el giro repentino de la conversación. Yo, no creo que sea el momento para eso, tartamudeó, recuperando rápidamente la compostura. Todavía no he expiado mis pecados. Encontrarme con ella ahora, no me sentiría bien. Meredy, Naruto, Ultear, Wendy e incluso Carla rieron entre dientes ante la reacción nerviosa de Heyal, y la tensión en la habitación disminuyó considerablemente. Meredy, incapaz de resistirse, se recostó en su silla y cruzó los brazos, con una sonrisa juguetona en los labios. Vamos, Heyal. Todos merecen un poco de felicidad, especialmente después de todo. Incluso podrías sorprenderte a ti mismo. Las mejillas de Heyal se tiñeron de un leve rosa y le lanzó a Meredy una mirada, aunque carecía de intensidad. Agradezco el ánimo, pero ahora mismo, todavía tenemos una misión importante que completar, insistió, con un tono serio pero con la expresión suavizada ante sus bromas. Ultear no pudo evitar que una pequeña sonrisa se le escapara. Más te vale no distraerte, Heyal, bromeó, aunque su voz era ligera. Te necesitamos concentrados y vamos a trabajar juntos. ¿Ves? Intervino Naruto, con una sonrisa cada vez más amplia. Todos te apoyamos, Heyal. Solo no le des tantas vueltas. Se inclinó hacia adelante, con la curiosidad a flor de piel. Pero hablando de misiones, ¿qué está pasando exactamente en esta ciudad? Jura mencionó que por fin habían localizado la sede del gremio oscuro Toros de Obsidiana y quería que viniera hoy. Al mencionar el gremio oscuro, la atmósfera en la habitación cambió. Wendy y Carla se pusieron rígidas, con expresiones de preocupación. Las bromas se esfumaron al comprender la gravedad de la situación. Heyal se detuvo un instante para serenarse, consciente de la gravedad del asunto. Como saben, durante las últimas semanas hemos estado siguiendo la pista de un gremio oscuro llamado los Toros de Obsidiana en varias ciudades. Han estado secuestrando mujeres inocentes por la noche, y aún no las hemos encontrado ni hemos logrado que regresen. Su voz se tornó sombría al continuar. Tras algunas excavaciones, hemos podido localizar su sede, que se encuentra en el bosque cerca de esta ciudad. Naruto entrecerró los ojos, la ligereza de antes evaporándose. ¿Es esta la razón por la que los habitantes del pueblo han estado tan nerviosos? Preguntó, con tono serio mientras se inclinaba hacia adelante, ansioso por comprender la gravedad de la situación. Ultear asintió lentamente, con expresión grave. Bueno, algo así. Resulta que la mayoría de los miembros de ese gremio son en realidad jóvenes de este pueblo. Se unieron a los Toros de Obsidiana buscando dinero fácil, probablemente creyendo al principio que era solo una aventura inofensiva. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran antes de continuar. Incluso con la proximidad del gremio al pueblo, han estado secuestrando víctimas de otros pueblos o ciudades. Wendy jadeó, con el rostro pálido. Están poniendo a todos en riesgo. ¿Qué pasa si vienen aquí? Exactamente, dijo Heyal, frunciendo el ceño con preocupación. Por eso necesitamos actuar rápido. No podemos permitir que esto continúe. Ultear respiró hondo, con la mirada fija. Sin embargo, no son solo estos crímenes los que nos deben preocupar.
Si bien la mayoría de los miembros intentan ganar dinero fácil mediante rescates, su maestro del gremio y algunos de los miembros más antiguos tienen otros negocios mucho más siniestros. La curiosidad de Naruto se despertó. Se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Cómo cuáles? Ultear dudó un momento, evaluando las reacciones del grupo antes de hablar. Sin que los miembros lo sepan, el maestro del gremio ha estado vendiendo a las mujeres secuestradas a un miembro de Tártaro. La expresión de Naruto se endureció al asimilar la información. ¿Tártaro? ¿Estás segura de eso? Heyal asintió, con semblante sombrío. Un residente de esta ciudad, que también es miembro de los Toros de Obsidiana, vino a nosotros. Se dio cuenta de las consecuencias de estar involucrado con un gremio notorio como Tártaro y se sintió obligado a hablar. ¿Dijo algo más?, preguntó Naruto, inclinándose hacia adelante, con el interés aguzado por la revelación. Heyal continuó. Mencionó que su maestro de gremio y sus asociados cercanos se reúnen con el miembro de Tártaro todos los sábados por la noche para vender a las víctimas secuestradas. Es un acuerdo siniestro, uno que sugiere un propósito mucho más oscuro que un simple rescate. La mandíbula de Naruto se tensó al procesar esta cruda realidad. ¿Y resulta que hoy es sábado? Ultear sostuvo su mirada, con expresión inquebrantable. Exactamente. Por eso le pedimos a Jura que te convocara lo más rápido posible. No podemos permitir que esto continúe. Si actuamos ahora, tal vez podamos interceptarlos antes de que se produzca el intercambio. Una sensación de urgencia se encendió en Naruto. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo llegamos allí sin ser detectados? Meredi y yo ya hemos explorado la zona, respondió Ultear con voz firme. Creemos que el gremio está fuertemente custodiado, pero hay algunos puntos ciegos en sus defensas. Podemos usarlos a nuestro favor. Sintiendo la familiar emoción de la inminente misión tensa, Naruto suspiró. Entonces parece que tendremos que esperar hasta el anochecer. Los demás asintieron en señal de acuerdo, con expresiones que mezclaban anticipación y preocupación. Meredi inclinó la cabeza, sus brillantes ojos centelleando de curiosidad. ¿También llevarás a Wendy y Carla contigo? Naruto miró a las dos. Wendy tenía las manos apretadas en puños decididos, su rostro delatando una mezcla de ansiedad y resolución. Carla, sentada a su lado, parecía igualmente decidida, pero con un toque de preocupación en los ojos. Al ver esto, Naruto sonrió con suficiencia. Bueno, por supuesto. Después de todo, esta es la primera misión oficial de clase S de Wendy. Ambas vendrán con nosotros. Heyal interrumpió, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Pero no sería demasiado peligroso para ellas? No sabemos cuán caóticas podrían volverse las cosas. Naruto restó importancia a las preocupaciones de Heyal con un movimiento casual de su muñeca, una sonrisa tranquilizadora en sus labios. Si percibo la más mínima señal de que podrían estar metidos en un lío, los teletransportaré de vuelta aquí en un instante. No dejaré que les pase nada. Heyal, aunque un poco inseguro, cedió ante las palabras del rubio. Naruto miró entonces el reloj de la pared, cuyo tic-tac reflejaba la urgencia que todos sentían. Tenemos que prepararnos. Meredi, ¿puedes guiarnos a esos puntos ciegos que mencionaste? Meredi asintió enérgicamente. Ya los marqué en un mapa. Podremos colarnos sin ser detectados si lo hacemos en el momento justo. Bien, dijo el rubio, con un fuego encendiéndose en su interior. Repasaremos el plan una vez más antes del anochecer. Quiero que todos conozcan sus roles claramente. Salto de línea, 6 horas después, bosque de Elduor. A medida que la noche avanzaba, el bosque que rodeaba el gremio de los Toros de Obsidiana parecía cobrar vida con un silencio inquietante, roto solo por el susurro de las hojas en la brisa fresca. El grupo se agachó detrás de árboles espesos y follaje denso, con la mirada fija en la gran e imponente estructura que se alzaba ominosamente bajo la luz de la luna. La suave voz de Wendy rompió el silencio, su ansiedad palpable. ¿No está demasiado silencioso?, preguntó nerviosa, sin mirar a nadie en particular. Sus grandes ojos azules se dirigieron hacia el gremio, cuyas paredes de piedra apenas estaban iluminadas por la escasa luz que se filtraba por las ventanas. Carla, agachada a su lado, entrecerró los ojos, con sus sentidos felinos en alerta máxima. No me gusta esto, murmuró, con la mirada aguda recorriendo el perímetro del salón. Para un gremio de este tamaño, especialmente uno involucrado en tratos tan oscuros, debería haber más movimiento. Naruto tarareó, reconociendo las preocupaciones de ambos. Tienes razón, asintió, aguzando la mirada mientras observaba el edificio inquietantemente silencioso. Algo no me cuadra.
Frunció el ceño mientras escaneaba el área. Geyal, mencionaste antes que se supone que hay unos 72 miembros en este gremio, ¿verdad? El antiguo mago santo, arrodillado cerca, asintió sombríamente. Sí. Eso es lo que nos dijo nuestro informante. Los toros de obsidiana son conocidos por su número. Incluso si algunos están ausentes o en misiones, debería haber al menos unas pocas docenas presentes. Los ojos del rubio se entrecerraron mientras volvía su atención al gremio. Entonces, ¿por qué está tan silencioso? Preguntó con voz cargada de sospecha. Volvió a examinar el edificio, notando las luces parpadeantes en algunas ventanas, pero sin oír ninguno de los ruidos habituales que acompañaban a un gremio, especialmente uno tan caótico como un gremio oscuro. Debería haber algún tipo de actividad. Bebiendo, gritando, algo. Ultear, de pie a la izquierda de Naruto, se mordió el labio pensativa. Es posible que hayan reforzado sus defensas porque esperan algo. Los toros de obsidiana podrían saber que alguien los está vigilando. Eso, o han tendido una trampa, murmuró Meredi, con sus ojos violetas estudiando las sombras alrededor del edificio. Los gremios oscuros no operan en silencio a menos que se estén preparando para algo grande. Geyal miró a Naruto, con el rostro tenso por la preocupación. Si esto es una trampa, debemos ser cautelosos. Entrar precipitadamente podría darles ventaja. El rubio asintió con el rostro endurecido. Nadie se mueve hasta que estemos absolutamente seguros. No me gusta adentrarme en lo desconocido, pero tampoco podemos permitirnos dudar. Miró a Wendy y Carla, percibiendo su inquietud. Manténganse cerca de mí. Si algo se siente mal, la sacaré de aquí en un instante. Wendy asintió, tratando de calmar su respiración, mientras la cola de Carla se movía ansiosamente detrás de ella. Naruto se giró hacia Ultear, con los labios entreabiertos para decir algo, cuando una repentina y escalofriante sensación lo invadió. Sus sentidos, afinados por años de misiones mortales, se erizaron con inquietud. Su cuerpo se tensó cuando un frío aroma metálico impregnó el aire a su alrededor. Sangre esto, pensó Naruto, con el corazón encogido al percibir su agudo olfato el inconfundible olor a muerte mezclado con la tierra y los árboles. Aún no era abrumador, pero estaba ahí, flotando en la fresca brisa nocturna. Inmediatamente miró a Wendy, cuyos inocentes ojos azules permanecían fijos en el gremio, aún llenos de ansiedad pero ajenos al horror subyacente. Se preguntó brevemente si sus sentidos agudizados lo percibirían, pero parecía que su ingenuidad la libraba de detectar la cruda realidad. Ella no había visto la muerte como él. No había luchado en campos de batalla sembrados de cuerpos de camaradas y enemigos por igual, con su sangre tiñendo el suelo. No había olido el olor metálico de la vida desvaneciéndose en el fragor de la guerra. Pero él sí. Demasiadas veces. Se le oprimió el pecho al recordar a los amigos, aliados y enemigos caídos, sus vidas truncadas en un abrir y cerrar de ojos. Apretó los puños, apartando los pensamientos mientras se volvía a concentrar en el presente. Este olor, significa que algo ya ha sucedido aquí. Algo malo. Su mirada volvió al salón del gremio, una fortaleza de piedra que ahora parecía más una tumba. Su mente se aceleró mientras escaneaba el edificio, buscando cualquier señal de vida o muerte que pudiera explicar el inquietante silencio. Incluso sin su modo sabio, sus sentidos le gritaban ahora. Algo andaba terriblemente mal. Ultear notó el cambio en su postura y entrecerró los ojos. Sus propios instintos la alertaron sobre su repentina tensión. ¿Naruto?, preguntó en voz baja, con un dejo de preocupación en la voz. Levantó una mano, indicándole que esperara. Huelo sangre, susurró, con un tono bajo y lleno de advertencia. Mucha. Eso atrajo la atención del resto del grupo. Los ojos de Geyal se aguzaron, y Meredi, que había estado escaneando cuidadosamente el perímetro, centró su atención en la rubia, entrecerrando sus ojos violetas pensativa. ¿Sangre?, repitió Wendy en voz baja, con la voz temblorosa. Yo no huelo nada. Naruto negó con la cabeza, mirándola para tranquilizarla. Es leve, explicó, sin querer alarmarla más de lo que ya estaba. Pero está ahí. Tenemos que estar en alerta máxima. Sea lo que sea que haya pasado aquí, ya ha comenzado. El pelaje de Carla se erizó ante la revelación, y su cola se movió bruscamente. Entonces no deberíamos esperar demasiado. Si ya han matado a alguien, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por nosotros, terminó Geyal con gravedad. Naruto exhaló lentamente, manteniendo la voz firme a pesar de que la preocupación le revolvía el estómago.
No vamos a entrar en esto a ciegas. Pero primero, murmuró el rubio, mientras sus dedos se movían rápidamente en un sello de mano demasiado familiar. Con un destello de chakra, un clon de sombra se materializó a su lado. Naruto se giró hacia el clon, con voz firme pero suave. Lleva a Wendy y a Carla de vuelta a la posada. Manténlas a salvo. El clon asintió, con determinación grabada en su rostro. Sí, jefe. Respondió, caminando ya hacia los dos. Los ojos de Wendy se abrieron con incredulidad, y su voz se elevó con urgencia. Pero, amo, quiero ayudar. Puedo. Él le puso suavemente una mano en el hombro, tranquilizándola con su presencia. Su cálida y reconfortante sonrisa contenía el peso de sus experiencias compartidas. Wendy, es demasiado peligroso que estés aquí. No sabemos qué hay dentro del gremio. No podemos correr ningún riesgo, ¿sabes? La chica abrió la boca para protestar, pero al mirar la mirada firme de Naruto, sintió la verdad en sus palabras. Sus hombros se desplomaron y finalmente susurró. Está bien. Sus ojos se posaron en el suelo, derrotada pero comprendiendo la necesidad de precaución. Carla, siempre la guardiana protectora, sintió la tensión. Su pelaje se erizó ligeramente mientras intercambiaba una mirada cómplice con Naruto, un reconocimiento silencioso de los riesgos que enfrentaban. Se acercó a Wendy, con expresión seria. Wendy, es mejor así. Necesitamos mantenerte a salvo. No deberías tener que ver nada horrible. El corazón de Wendy se encogió, el peso de las palabras de Carla le oprimía el pecho. Quería ser valiente, luchar junto a sus amigos, pero en el fondo, comprendía la gravedad de la situación. También recordaba que Naruto ya le había dicho que las teletransportaría a ella y a Carla a un lugar seguro si ocurría algo peligroso. Su mirada se dirigió al suelo y sintió una mezcla de frustración e impotencia. Al notar su expresión derrotada, Naruto se arrodilló a su altura, con una sonrisa amplia y contagiosa. Oye, no te preocupes. Todavía no hemos hecho ni una cuarta parte de nuestra misión de clase S, ¿sabes? Todavía tenemos mucho que hacer juntos, así que no tienes por qué estar molesta por eso. Su tono era juguetón, con la intención de aligerar el momento. La expresión de Wendy se suavizó ante sus palabras, un atisbo de sonrisa asomándose entre su tristeza. ¿Lo prometes? Preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos por supuesto. Respondió, con una confianza inquebrantable. Lo resolveremos todo, te lo juro. Pronto estarás con nosotros. Ultear, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso al frente, con voz tranquila pero sincera. Naruto, espera, dijo, con tono firme mientras evaluaba la situación. Deja que Meredi vaya con ellos. Los ojos de Meredi se abrieron de par en par por la sorpresa al oír eso. Pero yo. Ultear la interrumpió suavemente, con una dulzura poco común en su tono que contrastaba con su actitud habitual. Serás nuestro apoyo si algo sale mal. Cuida también de Wendy y Carla. Es importante. La expresión de Meredi se tornó molesta, sintiendo que la estaban dejando de lado una vez más. De acuerdo, cedió después de un momento, con un tono resignado pero sorprendentemente comprensivo. Lo haré. Ultear sintió un gran alivio al ver a Meredi obedecer. Sabía que la niña, a quien ahora consideraba su hermanita, merecía ser protegida de los horrores del mundo. El vínculo entre ellas se estaba fortaleciendo y quería protegerla. Gracias, Meredi, dijo suavemente, colocando una mano en el hombro de la niña. Mientras se preparaban para irse, Naruto se giró hacia Wendy y Carla, con una última mirada de aliento en los ojos. Manténganse cerca de Meredi y recuerden, volveremos antes de que se den cuenta. Con eso, el clon y el trío desaparecieron del área en un remolino de hojas, dejando a Naruto, Ultear y Heyal en un tenso silencio. Heyal se giró hacia Naruto, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? ¿Cómo debemos proceder? Su tono era serio, reflejando la urgencia de su situación. Miró a Ultear, quien compartía su preocupación. Ambos esperaban la guía de Naruto. La expresión de Naruto cambió mientras respiraba hondo. No podemos precipitarnos sin saber a qué nos enfrentamos. Necesitamos ser estratégicos. Con un movimiento decisivo de su muñeca, invocó a otro clon de sombra. Este clon revisará primero el gremio. Si mi suposición es correcta, debemos estar preparados para lo que sea que nos espere dentro. Los dos asintieron, con expresiones serias mientras observaban al clon avanzar. Se movió deliberadamente, la tensión en el aire era perceptible mientras se acercaba a las enormes puertas del gremio.
Lentamente, el clon extendió la mano, sus dedos rozando la madera desgastada, y con un suave empujón, la puerta se abrió con un crujido. A medida que la puerta avanzaba lentamente, una bocanada de aire viciado escapó del salón, enviando un escalofrío por el cuerpo del clon. El clon miró a través de la estrecha abertura, sus ojos se abrieron ligeramente ante la vista que tenía delante. De repente, el clon abrió la puerta de golpe, y el sonido resonó ominosamente en el silencio. Contuvo la respiración, y una sombría comprensión se reflejó en su rostro mientras se volvía hacia Naruto, Ultear y Heyal, sintiendo la gravedad de la escena. «Oye, jefe», comenzó el clon, con voz baja, casi un susurro. Es peor de lo que pensábamos». Tragando saliva, continuó. «No sé si deberían verlo». Al oír el tono sombrío del clon, el trío intercambió miradas preocupadas, y entre ellos se entendió en silencio. Con una sensación compartida de pavor, salieron de sus posiciones y se acercaron a las puertas del gremio. Al aproximarse al umbral, una atmósfera ominosa los envolvió, pesada y sofocante. Una vez lo suficientemente cerca, miraron dentro y el horror los invadió. El salón del gremio, que antaño probablemente había sido un vibrante centro de bulliciosa actividad, incluso tratándose de un gremio oscuro, ahora no era más que un grotesco escenario de carnicería. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, algunos aún con los restos de sus uniformes, mientras que otros parecían haber sido alcanzados por una explosión. La sangre salpicaba las paredes en oscuros y escalofriantes patrones, y los muebles yacían destrozados y desordenados como si hubieran sido arrastrados por el caos de una violenta tormenta. El hedor a muerte llenaba el aire, y la brutalidad de la escena los dejó momentáneamente paralizados. Ultear se llevó las manos temblorosas a la boca, sus ojos muy abiertos recorrieron la escena. Luchó contra la bilis que le subía a la garganta, tragando con dificultad para no vomitar. Sentía las piernas débiles, apenas sosteniéndola mientras retrocedía tambaleándose unos pasos, el horror demasiado para soportar. Heyal, con su habitual calma hecha añicos, dio un paso atrás inestable, con el rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban muy abiertos, oscilando entre la incredulidad y la devastación, incapaz de asimilar la brutalidad que tenía ante sí. Había visto batallas, había visto la muerte, pero esto era otra cosa. Algo más allá de la violencia sin sentido. Naruto, aunque la náusea le subía por dentro, se obligó a mantenerse sereno. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permanecía impasible. Había aprendido hacía mucho tiempo a endurecerse ante la carnicería, a suprimir las reacciones inmediatas de horror, porque su mundo lo había preparado para esto. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían los cuerpos y la destrucción, sintió un nudo en el estómago. Era el mismo tipo de escena que había presenciado innumerables veces en su propio mundo. Batallas libradas por poder, por venganza, por razones demasiado complejas y oscuras para comprender. Pero había algo diferente aquí, algo que lo perturbaba a un nivel más profundo. El mundo de la Tierra siempre había parecido más brillante. La gente de aquí, a pesar de sus luchas y dificultades, se aferraba a la esperanza de una manera que siempre había eludido al mundo shinobi durante años. Pero ahora, de pie en este campo de muerte, Naruto sintió que ese brillo parpadeaba. La náusea que sentía no provenía solo de la escena en sí, sino de darse cuenta de que este mundo también podía estar contaminado por tal oscuridad. La idea de que una violencia tan brutal e insensata pudiera existir aquí era como un golpe en el estómago. Había esperado quizás tontamente que este mundo fuera diferente. Que aquí, luchaban por sus lazos, sus amigos, su familia, y aunque las batallas eran feroces, las consecuencias no eran así. No esta pesadilla. Pero aquí estaba. La muerte en su forma más cruda y fea. Naruto apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas. Su mente daba vueltas mientras procesaba la carnicería, impulsada por la ira y el deseo de justicia. ¿Qué ha pasado aquí?, susurró Ultear con voz temblorosa mientras observaba la escena. Heyal negó con la cabeza incrédulo, con la mirada fija en algo en medio del caos. Ese es nuestro informante, Ken. Su palabra fue apenas un susurro, cada palabra cargada de angustia. Señaló una visión grotesca. Una cabeza desmembrada empalada en un poste de madera, que servía como un cruel mensaje. La imagen del joven que lo había arriesgado todo para ayudarlos, ahora reducido a una cruel advertencia, era demasiado para soportar. Ultear, normalmente tan serena y distante, pareció derrumbarse.
Sus ojos brillaron, delatando las lágrimas que luchaba por contener, mientras asimilaba el horrible final del joven Naruto, de pie entre ellos, luchaba por controlar su creciente furia. La brutalidad de la escena removía algo profundo en su interior. Pero ahora no era el momento de perder el control. Dio un paso medido hacia adelante en el salón en ruinas, sus botas hundiéndose en las piedras empapadas de sangre bajo él. El olor a muerte y madera quemada flotaba denso en el aire, y el silencio se sentía opresivo. Sin embargo, a pesar de la situación, no pudo evitar alegrarse de haber enviado a Wendy y Carla, incluso a Meredy, de vuelta a la posada, ya que no estaba seguro de si habrían podido recuperarse de ver una escena tan horrible. Justo cuando comenzó a examinar la escena, sus instintos le gritaron. La temperatura subió repentinamente, y sus sentidos finamente afinados captaron el inconfundible rastro de malas intenciones. El aire mismo parecía crepitar con peligro. «Retrocedan», gritó, pero su advertencia llegó una fracción de segundo demasiado tarde. El suelo bajo sus pies cobró vida con un rugido, llamas brotando de cada rincón del salón. En ese instante de caos, el tiempo pareció ralentizarse para Naruto. Vio cómo el infierno de fuego se extendía hacia adelante, destrozando las paredes y el suelo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera reaccionar. En un movimiento fluido, agarró a Ultear y Heyal, que estaban en shock y congelados. Sus dedos se clavaron en sus brazos mientras invocaba su chakra. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras parpadeaba, teletransportándolos a todos a una distancia segura, justo cuando el gremio estalló en una explosión masiva. La fuerza de la explosión sacudió el suelo, una ola de aire abrasador los golpeó incluso desde su distancia, iluminando el cielo nocturno con un brillante resplandor ígneo. El calor de la explosión aún persistía en el aire, denso y opresivo. El pecho de Naruto subía y bajaba rápidamente, sus sentidos aún agudizados, su cuerpo rebosante de adrenalina. El cielo nocturno ahora ardía con el resplandor del fuego furioso, proyectando sombras danzantes sobre el trío. Sus ojos penetrantes seguían las llamas crepitantes mientras consumían el otrora orgulloso gremio de los toros de obsidiana, reduciendo los robustos pilares de piedra a cenizas. Por un momento, se estremeció interiormente, sintiendo la retroalimentación de su clon de sombra. Había quedado atrapado en la explosión, y sus recuerdos lo inundaron. El calor abrumador, la fuerza de la explosión, la sensación de ser destrozado por el fuego. El rubio apretó los puños, sabiendo que fácilmente podrían haber sido ellos quienes estuvieran en la trayectoria directa de ese infierno. Ultear dejó escapar una tos suave y dolorosa a su lado, desviando la atención de Naruto de la destrucción ígnea. Estaba ligeramente inclinada, tratando de recuperar el aliento, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué fue eso?, logró decir con voz ronca, teñida de confusión y un toque de miedo. Sus manos temblaban, y la mirada del rubio se posó en ellas. Vio las tenues pero inconfundibles señales de quemaduras. La piel de su mano derecha estaba enrojecida y ligeramente ampollada donde había rozado los tentáculos llameantes durante su estrecha huida. «Estás herida», dijo Naruto con preocupación, acercándose a ella. Su voz era firme, pero sus ojos duros, escudriñando el área en busca de más señales de peligro. Sus instintos seguían gritando, pero en ese momento, su atención se centraba en Ultear y Heyal. «Déjame ver». Ultear hizo una mueca de dolor, pero intentó restarle importancia, ofreciendo una pequeña sonrisa forzada. «No es nada, solo me tomó por sorpresa». Su voz flaqueó ligeramente mientras flexionaba la mano. La piel quemada tiraba incómodamente. Heyal estaba cerca, con la mirada fija en el gremio en llamas. Tenía la mandíbula apretada y su expresión era sombría, un profundo ceño fruncido que desfiguraba su rostro. «Esa explosión», murmuró con voz baja y pensativa. «Si no nos hubiéramos movido, estaríamos muertos». Naruto entrecerró los ojos al volver a mirar la estructura en llamas. No podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal, algo más que un simple ataque al azar. La explosión había sido demasiado precisa, demasiado violenta. No fue un accidente. Mientras el rubio continuaba observando la estructura en llamas, una nueva y desconocida sensación le recorrió la piel. Sus ojos penetrantes se entrecerraron al sentir dos presencias distintas moviéndose hacia ellos desde dentro de los restos aún humeantes. El calor distorsionaba el aire alrededor de las figuras, y algo en ellas se sentía mal. No era solo su energía mágica, que era oscura y palpitante como una herida supurante. Era su esencia misma. No parecían humanas.
Manténganse alerta, ordenó Naruto con tono cortante, posicionándose instintivamente entre las figuras que avanzaban y sus compañeros. Algo se acerca, y ciertamente no es humano. Ultear se puso rígida a su lado, secándose la frente. Su mano aún temblaba por las quemaduras, pero ahora estaba completamente concentrada en la amenaza. Heyal apretó los puños. La energía mágica ya fluía bajo su piel, lista para desatarse en cualquier momento. Las llamas crepitantes proyectaban sombras inquietantes sobre el bosque mientras dos figuras emergían lentamente del fuego. La primera era una mujer, alta y de una gracia perturbadora. Su piel era pálida, casi enfermiza, con extraños patrones verdes que parecían palpitar con una energía retorcida. Sin embargo, su rasgo más llamativo era su rostro, o lo que se le parecía. Una extraña estructura, como una máscara, con largos cuernos curvados desde su frente, que le daban una apariencia demoníaca. Vestía un ajustado traje negro y verde. Su postura, relajada pero peligrosa, parecía deleitarse con la destrucción que la rodeaba. La segunda figura era un hombre, pero era aún más inquietante. Su cabello corto y salvaje parecía erizado, y su sonrisa afilada y salvaje se extendía de forma antinatural por su rostro. Una cola larga y puntiaguda se movía detrás de él, temblando como un depredador excitado. Vestía un chaleco abierto y pantalones holgados, dejando al descubierto su pecho, marcado con extraños tatuajes brillantes. Sus ojos brillaban con una luz maníaca y sádica, y emanaba un calor que hacía que las llamas ya humeantes ardieran con más fuerza en su proximidad. Ambos lucían sonrisas retorcidas y divertidas, como si la carnicería que acababan de desatar no fuera más que entretenimiento para ellos. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de la mujer era suave, como la seda deslizándose sobre una hoja. No pensé que nadie sobreviviría a esa explosión. Parece que tus explosiones se están debilitando, chacal. El ahora llamado chacal se burló de la provocación de las mujeres, su sonrisa afilada se ensanchó mientras su cola se movía con impaciencia. No te atrevas a insultarme, Kyoka, gruñó, con la voz cargada de amenaza. Esas alimañas solo tuvieron suerte. Ni siquiera lo intenté. Sus ojos brillaron, un infierno de alegría sádica reflejado en ellos. Kyoka, imperturbable ante su irritación, simplemente sonrió en respuesta. Una lenta y torcida curva de sus labios que nunca llegó a sus ojos. Su atención se centró por completo en Naruto, Heyal y Ultear, su mirada depredadora posándose en el rubio. Había algo en su mirada, algo casi hambriento. Se deleitaba con su inquietud, alimentándose de su cautela. Cuando oí que algunos indeseables estaban husmeando en nuestro negocio, no le di mucha importancia. Su voz era inquietantemente tranquila, casi casual, como si estuviera hablando del tiempo. Pero pensar que uno de ellos resultaría ser un mago santo. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillando con un deleite sádico. Vaya, vaya, tengo que decir, que estoy sorprendida. La mirada de Naruto se endureció, sus ojos azul celeste se entrecerraron. Sabía que había algo más en esos dos que sus apariencias. Algo mucho más peligroso. Ignoró las burlas de Kyoka, manteniendo su concentración, su voz firme y fría. ¿Ustedes dos son miembros del Tártaro? El tono de Naruto era cortante, sus palabras cortantes. Los ojos de Kyoka brillaron ante la pregunta, su sonrisa se ensanchó solo una fracción, como si le divirtiera su franqueza. Hakal, por otro lado, soltó una carcajada, moviendo la cola con entusiasmo detrás de él, como si la pregunta fuera una especie de broma. Dio un paso adelante, el suelo bajo sus pies se agrietó y humeó por el intenso calor de su presencia. Oh, eres muy listo, se burló Hakal, con una sonrisa salvaje. Por supuesto, somos del Tártaro. Por cierto, nos llamamos Hakal. Intenta recordarlo mientras te quemas vivo. Kyoka inclinó la cabeza, su inquietante calma nunca flaqueó. Y yo soy Kyoka, añadió con suavidad. Pero pronto conocerás nuestros nombres íntimamente. Heyal y Ultear se pusieron tensos, después de darse cuenta de que los dos demonios que tenían delante eran miembros del Tártaro, pero Naruto no se movió. Su fría y penetrante mirada permaneció fija en la retorcida pareja, su voz desprovista de emociones. Entonces, supongo que ustedes dos fueron quienes mataron a toda esa gente, ¿no? No estaba preguntando. Estaba confirmando lo que ya sabía. Hakal estalló en carcajadas, su risa fuerte y desquiciada. Por supuesto que sí. Se jactó, con orgullo en la voz. ¿Vieron sus caras? Esos pobres desgraciados ni siquiera tuvieron una oportunidad. Las miradas de miedo, sus gritos de clemencia y sus alaridos, eran música para mis oídos.
Los ojos de Naruto se entrecerraron aún más mientras la risa maníaca de Hakal llenaba el aire, su sonrisa salvaje se ensanchaba como si encontrara un placer perverso en el caos que había causado. Mientras tanto, Ultear y Heyal parecían absolutamente disgustados y enojados por la indiferencia de Hakal al quitar vidas inocentes. Heyal, con la voz apenas por encima de un gruñido, miró a los dos demonios con disgusto. ¿Cómo pudiste matarlos tan despiadadamente? Apretó los puños con fuerza, como si reprimiera el impulso de golpear. ¿No trabajaban para ti? Estaban bajo tu protección. Hakal volvió a reírse entre dientes, acercándose. ¿Protección? Se burló, con los ojos brillando de salvaje diversión. Esos idiotas no eran más que peones desechables. Cumplieron su propósito, y cuando dejaron de ser útiles, bueno, rió con malicia, moviendo la cola detrás de él, se convirtieron en entretenimiento. La sonrisa de Kyoka se curvó con malicia, sin apartar la mirada de Naruto. Era inevitable, murmuró con un tono cargado de sadismo. Sabíamos que uno de ellos te había filtrado información. Matarlos era un castigo por su traición, pero incluso sin eso, inclinó la cabeza, con una mirada fría y calculadora. Teníamos planeado deshacernos de ellos tarde o temprano. Eran débiles. No conocían su lugar. Así que en realidad, espetó con desdén, tu informante solo aceleró su fin. La mirada de Ultear se endureció, su magia brillando sutilmente a su alrededor. Ustedes dos son monstruos, dijo en voz baja, con voz firme, aunque su ira apenas se contenía. Kyoka sonrió ante eso, como si las palabras de Ultear fueran un cumplido. Tal vez. Pero es tu naturaleza vernos de esa manera. Los humanos son tan frágiles, tan predecibles en su moralidad. Miró a Hakal, que prácticamente vibraba de emoción, y luego al trío. Pero la moralidad no importa aquí. Solo el poder. Y pronto, te darás cuenta de lo insignificante que es tu sentido de la justicia. Naruto los miró fijamente, sin parpadear. Las llamas danzaban a su alrededor, proyectando su sombra en formas extrañas y parpadeantes sobre la tierra quemada. ¿Creen que pueden salirse con la suya? ¿Matar a gente inocente solo porque son más débiles que ustedes? La sonrisa de Kyoka se ensanchó. Ya lo hemos hecho, susurró, con una voz que se tornó nauseabunda. Pero aún no es demasiado tarde para que te unas a ellos, Mago Santo. O quizás, sus ojos brillaron, deteniéndose en Naruto, ¿prefieres sufrir primero? Una risa profunda y salvaje escapó de Hakal mientras su cola se movía de un lado a otro con creciente anticipación. Empecemos ya. Quiero oírlos gritar. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz peligrosa y crepitante, y el aire a su alrededor se calentó aún más. Naruto respiró hondo lentamente, con los ojos fríos mientras adoptaba una postura. No oirás nada cuando termine contigo. Su voz era firme, controlada, una promesa ominosa de la tormenta que estaba a punto de estallar. Heyal y Ultear se prepararon a su lado, su magia brillando en preparación. Se habían enfrentado a magos oscuros antes, pero había algo profundamente inquietante en estos dos demonios del Tártaro. No solo eran fuertes, sino que se deleitaban con la destrucción, se complacían con el sufrimiento ajeno. Mientras sus dos compañeros esperaban sus órdenes, la mirada de Naruto se endureció, el peso de una furia apenas contenida hirviendo justo debajo de la superficie. Esto era diferente. Se había enfrentado a innumerables enemigos antes en este mundo. Magos oscuros, magos poderosos, pero estos dos eran algo completamente distinto. Prosperaban con el caos y el sufrimiento, alimentándose del dolor ajeno como si fuera un banquete servido ante ellos. Su risa era repugnante, su alegría retorcida mientras se preparaba para atacar, un pensamiento cruzó fugazmente su mente. Uno de ellos debía morir para pagar por la sangre que tenían en sus manos. La idea lo abrumó, un peso que jamás había querido cargar. Siempre había creído en la redención, en salvar incluso a las peores almas. Sin embargo, al verlos frente a Kyoka y Hakal, con los ojos brillando de placer sádico, reconoció que su crueldad era irredimible. No sentían remordimiento, ni rastro de arrepentimiento. Eran monstruos que se deleitaban con su papel. Pero en ese mismo aliento, otro pensamiento se abrió paso hasta el primer plano de su mente. Necesitaban capturar a uno de ellos con vida. La información era vital, y los retorcidos mecanismos del Tártaro no podían permanecer ocultos en la oscuridad. Necesitaba conocer sus planes, sus objetivos y cómo impedir que causaran más estragos. Ahora, la pregunta se cernía sobre ellos. ¿A quién capturaría y quién pagaría con su vida?
Y bueno, el autor de esta historia ya no da más actualizaciones, por lo que esta pasará a una pausa o un término abrupto, esperemos que actualice más adelante, sigue mirando los demás fics del canal o traeré una historia de Naruto próximamente, gracias.